te das cuenta que a veces es muy relativo el aspecto de que dices, cobraste demasiado. No, porque es que también le invertiste demasiado tiempo. Bienvenido, Dani. Es un súper gustazo tenerte aquí y poder hablar contigo de este tema. Eres un gran diseñador y creo que eres bueno para el negocio porque tienes mucho tiempo haciéndolo de manera profesional. Incluso a lo mejor esto no sé si ya te lo había comentado, pero desde que yo estaba como en la escuela, cuando yo todavía estaba estudiando, no estoy seguro si tú seguías en el cuadro ya había salido, pero cuando yo estaba en el cuadro estudiando, eras como de las pocas figuras que yo conocía como diseñadores locales que estaban haciendo un trabajo chingón y eso la neta me ayudó a ponerme a poner esta mira de si se puede hacer diseño chido aquí, ¿no? Entonces, por eso también dije, desde el principio que empecé con este proyecto, dije, güey, qué chido, quiero hablar con Dani de este tema. Oye, Dani, me gustaría que comenzaras presentándote un poco, platicándonos de tu contexto para toda la gente que no te conoce realmente. ¿Cuánto tiempo tienes chambeando? ¿Cómo comenzaste? Este tema como un poquito historia pequeña Pues de mira, vida, ¿te late? empecé trabajando en esto, en este rubro del diseño gráfico, pues como, de hecho, como tú bien comentas, cuando nosotros, a mí sí me tocó que tú eras estudiante todavía, de hecho creo que ibas como en tercero cuando yo iba saliendo del quad en el 2012 o en cuarto, recuerdo, porque yo salí en diciembre del 2012, de hecho me demoré un año porque tuve un intercambio en la UNAM y para mí podría decirte que el parteaguas pues fue principalmente en el año 2011 cuando me fui de intercambio, porque al ver el plan de estudios que traían allá en la Ciudad de México y ver los chavos tan movidos, moviéndose en agencias, en casas editoriales, que todavía existía la industria editorial impresa y ahorita ya ha disminuido demasiado, pero que se movían con chamba de animación, ilustración, tipografía. Tuve una maestra de tipografía buenísima en la carrera allá en la UNAM, que de hecho creo que tuvo un máster en la Cooper Union, donde estudió Herb Lubalin y diseñadores gráficos muy importantes. De hecho, creo que otro profesor del quad que estudió ahí fue Edgardo, pero al ver el nivel que te enseñaban, cómo desde el quinto semestre ya programabas tu propia fuente, o sea, dije, no, o sea, definitivamente nos están enseñando muy poco en Guadalajara y pues tengo que destacar que la UDG es lo mejor de diseño gráfico aquí en Guadalajara. De hecho, sin menospreciar a colegas que son muy talentosos del ITESO o de la UNIVA, es mejor, la Autónoma de Guadalajara es mejor que las privadas, pero así tiene muchas deficiencias. En general, tanto las privadas como la pública en Guadalajara yo vi muchísimas deficiencias y decidí pues meterme de lleno al proceso de ser autodidacta. Yo, por ejemplo, veía los resultados gráficos que se lograban tanto en tipografía, en web, en animación, en diseño de creación de personajes. O sea, te puedo decir que todo me gusta el diseño. O sea, hay diseñadores que son más especializados en un área, o sea, les gusta el diseño de personajes, les gusta el diseño de web, les gusta el diseño de UI UX, les gusta más la cuestión tipográfica, otros lo impreso, otros lo digital, pero te puedo decir que a mí me fascina todas las áreas. O sea, yo creo que es algo que a veces hace que sea una mente muy inquieta porque dices, híjole, o sea, que en un proyecto rubros puedo meter para enriquecer al proyecto, pues para que no sea solamente como solamente un proyecto de marca y pones el logotipo y lo repites en papel, crear un concepto. Y pues algo que a mí me ha enriquecido muchísimo el quehacer, pues que en la UNAM pues tienen un programa de estudios muy holístico, pues ¿a qué me refiero con holístico? Sino que a veces te metes en asuntos que generalmente el diseñador gráfico no se mete o no toca por temas, porque, bueno, eso es algo que yo he visto como que no digo que todos, pero yo, por ejemplo, cuando entré al quad, yo veía que varias personas se metían ahí porque decían que ahí no veías matemáticas o no veías números. Y sí, ya sé, todo el mundo lo ha dicho así. Es un clásico. Así es, efectivamente, pero pues yo he visto, por ejemplo, ahora que a mí siempre me gustaban, por ejemplo, las matemáticas, me fascinaban. De hecho, en química sacaba 100, en física sacaba 90, porque física es más pesado, matemáticas siempre me iba muy bien.
porque a mí lo que me gusta del diseño es que te enseñan el diseño de una manera que a veces lo ves solamente desde el aspecto estético. Y a veces ni aún así, porque hay gente que tú estarás de acuerdo conmigo que entregan trabajos muy deplorables en la No, carrera, claro, güey, totalmente. o que a veces hay como ya en el rubro profesional te das cuenta que entregas un proyecto y a lo mejor el cliente medio se asusta por el precio que le das. Y dice, no, yo trabajé en otra agencia y me entregaron esto, pero no quedé conforme. Y ves lo que le entregaron en una agencia y dices, híjoles, no es posible. Pero si aún así en lo estético falla, ahora imagínate en lo conceptual. Y lo conceptual, yo, por ejemplo, estudié 3 semestres de Derecho antes de entrar al CUAD. De hecho, me salí y tenía buen promedio en leyes, porque a mí me gusta mucho también ver las cosas desde un enfoque racional, pues, o sea, no. Y yo creo que por ejemplo, hay un libro que les voy a recomendar, que si pueden comprar, que se llama Gombrich Essential. Es un historiador alemán de arte, que escribió un libro que se llama Órale. Historia del Arte, pero él se me hace fascinante porque enfoca el arte y el diseño desde una perspectiva mucho más allá del aspecto como te lo enseñan en la universidad, por ejemplo. Ves el aspecto antropológico, filosófico, religioso, cultural, social. Es más, incluso hasta te das cuenta que hay un factor biológico natural que nos hace ver las formas, ciertas formas como más bellas a otras, pues. Porque, por ejemplo, el aspecto de que el hombre desde culturas como, por ejemplo, el imperio asirio, el imperio egipcio o el imperio romano griego, te das cuenta que ellos utilizan mucho las figuras curvas, pero las figuras curvas las construían mediante geometría. Y eso es porque hay algo dentro de que ya la neurociencia y la biología ha empezado a descubrir, que a diferencia de otros primates, el ser humano tiene cierta predisposición a ver la belleza en las formas curvas. De hecho, es una característica que diferencia al hombre de los animales. Y entonces el hombre empieza a ver las cosas desde una concepción más creativa y más orgánica. Entonces, pues cuando te empiezas a meter en esos rubros, empiezas a ver muchísima inspiración para los proyectos. De hecho, te das cuenta que muchas veces en la agencia, yo cuando trabajé en una agencia, me pusieron una directora ¿cómo se llama?, de arte muy buena, que habían traído de Nueva York a la señora. Era colombiana, pero la verdad radicaba y vivía en Nueva York. Y ella era, ¿cómo te explico? Tenía la función o fungía como la directora creativa de la agencia. O sea, ella era muy buena para sacar ideas y me tocó ver algo que a mí me impactó creativamente porque te das cuenta como, por ejemplo, venden un proyecto de marca en Estados Unidos. Me tocó ver, por ejemplo, cuando entregaron el proyecto de Hewlett Packard y te sacan el logo, pues, pero el creativo, el director creativo, no propiamente el diseñador, te decían, no, desde los tiempos antiguos, los sumerios y los egipcios, y el hombre pintaba en las cavernas y siempre quiso dejar su huella en el mundo, y toda esta cuestión de cómo el hombre plasma a través del arte la idea y después trae la imprenta, bla, 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 y ya de la imprenta de Gutenberg brincas a Hewlett Packard y Hewlett Packard se te vende como lo último, como la nueva revolución que a pesar de que vivimos en la era digital, lo impreso sigue teniendo un peso y dice Hewlett Packard, ta, 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 ta. Y así es como te venden el proyecto. Y es increíble porque la conceptualización, la retórica, la oratoria, todo va unido para venderte un proyecto de Marta y llegas hasta el final, que es lo estético. Y obviamente para llegar a lo estético tienes toda esta construcción mental, de esta construcción de ideas, que te sirven como ladrillos para edificar lo estético y que lo estético simplemente sea como la herramienta de hacer más poderoso tu mensaje a las audiencias. Totalmente, güey. O sea, este tema de storytelling dentro del proyecto para poder ir moviendo, aunque la gente, por ejemplo, en este tema de HP que pones, aunque la gente al final cuando ve el logo nuevo de HP no tiene idea, o sea, no piensa en toda esa historia, ni es algo que realmente le remonte, es algo necesario para platicar cómo llegaste a ese resultado, ¿no? Con toda esa historia. Exactamente. Yo, por ejemplo, a mí que me gusta muchísimo de todo esto creativo, dije, o sea, ¿cómo no es posible que un diseñador gráfico pueda fungir al mismo tiempo como vendedor, o sea, de diseño, creativo, director, diseñador gráfico, y aparte de todo eso, ser el director de arte y el director de la idea central? ¿Por qué? Porque pues obviamente tú ves las cosas desde una perspectiva que un director de arte o un director conceptual no va a ver, porque a veces él tiene una idea súper genial, pero quiere aterrizar y la de una manera muy, muy negativa visualmente, y tú tienes como
esteta, como diseñador, ese ojo para poder discernir que eso, o sea, la idea como él la quiere ejecutar no es viable, y tú, si tienes esos dos rubros, puedes, o sea, crear el concepto, y aparte de crear el concepto, tienes la facultad de poderlo desarrollar visualmente para de esa manera crear una solución integral. Y cuando tú llegas con tus clientes y les dices, o sea, si te voy a cobrar 70,000 pesos, 30,000 pesos, dependiendo, obviamente que ahorita te voy a hablar de eso, de los costos, 100,000 pesos, o sea, te vas a dar cuenta que el cliente, pues, en todo caso, se va a dar va a decir, no, si estoy tratando con un profesional que sabe de lo que habla, pues, porque sabe hablarlo desde el aspecto intelectual, cultural, y yo creo que uno de los graves errores de nuestra generación, yo sé que yo no soy políticamente correcto para nada, de hecho a mí toda esa jerga de hablar bonito para que la gente no se ofenda se me hace una pavada. Yo creo que todos los grandes cambios que ha habido en esta sociedad se han basado al pensamiento crítico. Si Galileo Galilei no hubiera querido ofender a la Iglesia Católica, no tendríamos satélites ni habría NASA. Si Totalmente de los acuerdo. grupos no hubieran violado los estatutos del fascismo, del comunismo soviético, no tendríamos ADN, ni genoma humano, ni investigación científica. Yo hasta ahí cierto punto me encanta Hegel porque soy un poco partidario de la filosofía hegeliana, que a base de la lucha de conflictos y de la guerra de ideas surge precisamente una nueva concepción que te permite avanzar. De Claro. hecho, puedes ver en todas las áreas. Y el mismo No, y es dice, algo que en el arte es como han salido siempre las nuevas cosas, ¿no? Con la contra del anterior y la contra del anterior y la contra del anterior. Y siempre hay algo nuevo porque hay una contra, ¿no? pero la contra, fíjate, tú tocas un aspecto que es bien interesante, que también creo que es uno de los errores de nuestra generación, es que creo que una de las grandes cuestiones es que vivimos una generación que exalta la anarquía y la rebelión, y no es que siempre los academicismos deban ser respetados. El mismo Diego Rivera dijo, ¿por qué tengo que pintar México con una concepción europea, con ninfas y dioses griegos, si México es texturas, barro, las mujeres mexicanas, es una cuestión estética diferente a la mujer europea o nórdica? Pero, sin embargo, si tú ves los murales de Diego Rivera y consigues el libro de Taschen, que es buenísimo, de su obra, te vas a dar cuenta que él hace toda la aplicación de los conceptos europeos de sección áurea, proporción áurea, concepción, antropomorfía, medidas del cuerpo humano, pero le da una reinterpretación mexicana. O sea, él no dice, voy a tirar a la mierda toda la investigación académica, intelectual, y voy a crear algo nuevo simplemente porque soy bien anarquista, soy bien punk, o sea, eso es una pendejada. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No, no se trata de desechar todo lo demás, ¿no? Se trata de que te inspire a hacer algo distinto. Y no es que le eche la culpa a nosotros como generación, o sea, porque yo mismo y tú mismo, que somos de la edad, te das cuenta que venimos de una educación deficiente donde los profesores te enseñaban a memorizar y te enseñaban de una manera muy positivista a memorízate las tablas. Y yo Totalmente. creo que si nos hubieran enseñado historia del arte, historia de la filosofía, antropología, y es más, hasta la misma espiritualidad y la cuestión religiosa, que es preciosa, te la enseñan de una manera tan positivista y tan cuadrada, de que te pintan a un dios fascista tirano en el cielo con un trueno, te lo pintan exactamente igual en la filosofía, esto es las normas, así deben ser y así deben ser. Y dices, bueno, ok, así debe ser, pero debe haber una explicación racional de por qué son las cosas así. Exacto, güey. Y eso se llama generar pensamiento crítico. Eso yo creo lo que falla mucho en la educación del momento, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando llega una filosofía, una ideología de moda y dices, wow, es la Coca-Cola en el desierto, me la trago, y puede que tenga algo de verdad, pero como no tienes ese pensamiento crítico, tiende a dogmatizarte y a fundamentalizarte. Y, por ejemplo, tú puedes ver que uno de los mayores estorbores humanos es una cosa es un dogma positivo, te puede ayudar en tiempos de crisis. Por ejemplo, la matemática, aunque muchas veces o algunas cuestiones que vemos en ciencia podrían considerarse dogmas científicos, como la ley de la gravedad, etcétera. Pero hay algo racional que te indica cómo llegó a eso. Sí, claro, si te preguntas por qué hay una respuesta, pues. Exactamente, pero el problema es cuando amputas el pensamiento crítico y dices, así es y así se acaba. Por ejemplo, en diseño gráfico, hay profesores, hay un libro buenísimo que editó Cooper Union, que se llama
porque dice, no debes usar más de 2 fuentes tipográficas distintas en un proyecto y otras reglas absurdas en la tipografía. Claro. Y te das cuenta cómo estas limitantes superpositivistas, dogmáticas, hasta en la academia han entrado, de que de repente quieres hacer algo muy propositivo en la carrera, lo has de haber visto. Totalmente, siempre. Y dices, no, o sea, no puedes hacerlo de esa forma porque el autor dice que no. Y dices, o sea, estoy de acuerdo que el autor cimentó y creó unas normas que a mí me sirven como ayuda o como herramienta para construir algo nuevo. Pero es precisamente eso, algo que te va a dar una pauta para la experimentación y la creatividad humana. Sí, totalmente de acuerdo, güey. Y yo así es como veo, y es así como veo el quehacer del diseño gráfico, pues, o sea, por ejemplo, tú te das cuenta que, como dijo el rey Salomón, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, y por ejemplo, Herb Lubalin, Paul Rand, Shaul Bass, una cantidad incontable de diseñadores gráficos, aquí en México pues tenemos muchísimos también, han cimentado bases o han construido bases que tú puedes reinterpretar, y no nada más reinterpretar, sino que incluso con las nuevas tecnologías ves incluso una posibilidad abrumadora de poder hacer cosas que a veces es un poquito triste ver cómo con toda la gran gama que tenemos nosotros de herramientas, de software, nos limitamos tanto. Por ejemplo, ahora Procreate, que les comparto a todos los diseñadores gráficos, para mí es una chulada en ilustración, pues. Y hay personas que dicen, no, eso no es ilustración, esta tablet, eso es inteligencia artificial, eso no es nada de eso, tienes que comprar papel o lo analógico. Dije, claro, pero para poder hacer algo bueno en lo digital conoces los principios en lo analógico. Totalmente, güey. Si no sabes hacer nada en papel, va a ser muy difícil que puedas hacer algo con las herramientas actuales, ¿no? Al fin de cuentas, las herramientas no hacen el talento, ¿no? No hacen al diseñador, ni al ilustrador, ni a nada. O sea, son simplemente herramientas que facilitan ciertas cosas, pero que también te dan oportunidades de expresarte de otras maneras, ¿no? Así es, así es. Y, por ejemplo, a mí me encantó cómo la UNAM te enseñaban, por ejemplo, a desarrollar un proyecto y terminabas con lo estético. Y ese es un poquito como el proceso creativo. De hecho, ya primero Dios, esta semana sale el curso de doméstica. Bueno, no esta semana, o sea, ya pasamos a planear para el curso que voy a dar de doméstica, de tipografía y de modificación de tipografía. Güey, qué chingón. Eso me da mucha emoción porque la neta es que una de las cosas que me encanta de tu estilo como diseñador es el uso de la tipografía, güey. O sea, eres un cabroncísimo para eso, güey. No, gracias, mano. Pues, ¿qué te digo? O sea, es que creo que la tipografía, aparte de la letra y del mensaje que transmite, como dice Noam Chomsky, que las letras y las palabras son un símbolo lógico, un símbolo que crea al hombre darle un concepto, una idea a conceptos abstractos. Por ejemplo, tú cuando vas en la calle, de repente dices la palabra masculino y lo identificas con rigidez, virilidad, fuerza y algo cuadrado. Ves feminidad y conceptas algo orgánico, algo bello, algo dulce, algo que da vida. Entonces, esos conceptos los empiezas a traducir en el aspecto tipográfico, ciertos aspectos que de repente tú ya remites como ideas, que no es que, por ejemplo, el aspecto del número 4, el aspecto hombre o mujer sean una palabra, sino que es un símbolo lógico que nosotros como humanos construimos para transmitir una idea, y es exactamente lo mismo en la tipografía. Cuando nosotros queremos transmitir un concepto, por ejemplo, de una película de terror, te das cuenta que o las bandas de heavy metal, te das cuenta que tienen este tipo de tipografías que transmiten como terror, horror, muy Lovecraftianas, y por ejemplo, las tipografías institucionales de la década de los 60s o 70s de los bancos muy rígidas. O sea, te das cuenta cómo te van transmitiendo, y creo que es la magia de la tipografía, que te transmite un mensaje y ese mensaje lo puedes dar cuenta. Y es ahí cuando te das cuenta que todas estas herramientas que a lo mejor no nos enseñan en la universidad, como antropología, lingüística. Por ejemplo, tengo un muy buen amigo y conocido ilustrador que se llama Cuaderno Negro, a lo mejor lo has de ubicar, Manuel Vargas. Es venezolano, y él me comentó que en Venezuela, por ejemplo, en la Facultad de Diseño de Artes, les enseñan varios semestres antropología, lingüística, filosofía,
y ciencias sociales y también a veces hasta cierto punto ciencias naturales, porque, o sea, todas esas herramientas son una herramienta que te va a ayudar a enriquecer tu quehacer creativo y para que tu cliente no vea que solamente eres así como un hipster que dibuja cositas y que cobra caro por lo que, sino que ve que está tratando con un profesional. Porque, por ejemplo, desgraciadamente nuestra sociedad tiene estereotipos que se tienen que cambiar, que, por ejemplo, a veces le da como más significación a un abogado o a un doctor, y son estereotipos muy absurdos, yo lo considero. Pero ¿por qué? O sea, en parte lo entiendo porque esos estereotipos se dieron. ¿Por qué le dan más respeto a estos profesionistas? Porque, pues, si te fijas, el médico va de traje, el abogado va de traje, y son estereotipos, lo digo. Y a veces te puedes dar cuenta que hay médicos que son terribles, que son sumamente profesionales. Y yo creo que algo que puede ayudar en nuestra sociedad es que cuando vean a un profesional, o sea, el hecho de que a lo mejor tú traigas tenis o vayas vestido de una manera más casual, o a lo mejor una persona pueda tener un tatuaje, o sea, no te hace que seas una persona incompetente, irresponsable y desaliñada. De hecho, te puedo decir que de las personas más ordenadas, limpias, y coherentes en cómo ordenan sus cosas y cómo viven su vida. Tengo amigos diseñadores y arquitectos porque llevan ese minimalismo y esa limpieza hasta en su estilo de vida. Y yo creo que el chiste es que la forma en que lo puedes reflejar con el cliente o con la sociedad es que la sociedad vea que tienes ese bagaje cultural que aparte de todo te va a servir para muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, a veces cerré Facebook hace 4 años, cerré Twitter, porque considero que ahorita son puras peleas absurdas y estúpidas y porque no hay pensamiento crítico y la gente se pelea por pavadas. Que gracias a Dios no vivimos en la época de las guerras de religión o del comunismo, del fascismo, porque en ese tiempo con armas, pues cállate, hasta te matas. Pero creo que el pensamiento crítico es algo muy importante que te ayuda a ejecutar una pieza de diseño bien estructurada. Si tú lees, por ejemplo, a Massimo Vinelli, que es un diseñador italiano que ya murió, o si lees a Otto Leicher escribió lo que se llama Manual sobre la tipografía, o a Max Kaflich, que es alemán, que escribió también de tipografía, te das cuenta que ellos llevaron la racionalidad y el pensamiento crítico en todo, en el diseño. Por ejemplo, Otto Leicher en tipografía, que fue el que creó la identidad corporativa de Lufthansa y de Brown, para mí es uno de los mejores diseñadores del siglo XX. Aparte que era una persona súper ética porque participó en la resistencia contra el nazismo y después también en contra del comunismo. Es una persona como muy humanística. Otto Leicher era ha sido un fan de la filosofía de Ludwig Wittgenstein. Y Ludwig Wittgenstein escribió un libro que se llama Tractus Philosophicus Logicus, que Wittgenstein racionalizaba todo y buscaba la razón y la idea y de hecho usaba mucho el uso de la lingüística en su filosofía. Pero haz de cuenta que él utiliza muchos de estos principios en el diseño gráfico, en la forma. De hecho, los conceptos que usamos ahorita para construir manuales de identidad corporativa vienen de Eicher o vienen de Joseph Müller-Brockmann. Y todos ellos amaban la filosofía de Wittgenstein. Y, por ejemplo, ellos hicieron la creación de la retícula, la geometrización de los logos, el espacio libre que un logotipo debe de tener, los usos correctos e incorrectos, la geometrización del logotipo. Y fíjate, nunca te hubieras imaginado, o en el cual nunca te dijeron que estos conceptos tenían arraigo filosófico y arraigo en el pensamiento de la época, pues. Y sin embargo, ahora te lo repiten como regla dogmática, religiosa, matemática, de que así debe ser, que debes de poner el logotipo, así y así y así y así. Y dices, ese es el aspecto interesante que nosotros como diseñadores podemos usar para vender mejor el proyecto. Y al rato, si le cobras muy caro a un cliente, a mí me ha tocado clientes que incluso son honestos, no te regatean, o sea, te pagan el dinero y te dicen, sé que es muy caro, o sea, pero yo sé que tú me vas a entregar un proyecto de suma calidad y no me importa. Y eso es algo bonito porque te das cuenta que están valorando eso. Sí, totalmente, güey. Te valoran como profesional completamente. Así es. Así es. Oye, ahorita que me estabas platicando un poquito de todo este tema de bagaje cultural y tal, me gustaría que me pudieras platicar un poquito cómo o desde dónde aplicas este pensamiento en tus proyectos de diseño. Es decir, o sea, tampoco quiero que me digas exactamente primero A, luego B y luego C, pero más o menos en tu proyecto de diseño, cómo es que lo abordas, ¿no? Cuando estás haciendo un proyecto, o sea, ya en tema a lo mejor un poquito de proceso.
Mira, claro que sí. Ahorita ya que terminemos la entrevista, como te dije, te voy a mandar por correo material visual y aquí puedes ilustrar con 2 proyectos. Chingón. Un proyecto de ellos que me gusta mucho fue un proyecto para Canadá, se fue para Canadá, de hecho, te voy a mandar las fotos de Behance y de la página web, que se llama Mágico. De hecho, el proyecto surge porque era una agencia, es una agencia que se dedica a organizar viajes a pueblos mágicos desde Canadá y Estados Unidos, obviamente, a México. Y Mágico, el icono precisamente es un águila. Ya sé cuál proyecto es, claro que lo tengo en mente. ¿Okay? Sí, claro. Lo ubicaste exactamente. El águila es un ave que representa los 4 puntos cardinales en distintas culturas, las alas, la cola y la cabeza. Tanto en la cultura wixárika o wixárika en Jalisco, que tenemos aquí los comúnmente llamados huicholes, y en las culturas prehispánicas como la azteca, representa los 4 puntos cardinales. Como es una agencia de viajes, lo vinculas a la agencia de viajes, pues una brújula, un mundo, el mundo, los 4 puntos cardinales, y así vas haciendo conexión de ideas, mapas de ideas para generar una idea creativa. Entonces dices, bueno, en México, ¿cómo se relacionan los puntos cardinales o la geografía? Pues el águila. El águila también tiene la concepción del águila que cae de Cuauhtémoc, y entonces te das cuenta que ya tienes una idea gráfica de cómo desarrollar el icono o el isotipo para la papelería. Pero dices, ¿cómo puedo ordenar, cómo te digo, cómo puedo organizar gráficamente que ese logotipo pueda fungir como un elemento de patrón decorativo que se puede usar en los brochures, en las tarjetas de presentación y en todo eso? Bueno, pues te das cuenta que en México, volviendo a los wixárikas, a los huicholes, hacen unos cuadros bellísimos, preciosos, con estambre repetido. ¿Te has fijado que van repitiendo estambre uno tras otro, como el op art, sí, como esas ondas de mar? Entonces dije, pues, ¿qué te parece si jugamos con el isotipo y creamos un patrón repetido como si fuera una tabla de bordado de patrón huichol, que también puede fungir como algo geométrico? Y así surgen los patrones y así construyes todo el proyecto visualmente, pero empezaste con algo conceptual. Por ejemplo, en el concepto en el otro logotipo que surgió de Bestia, el cliente quería como este concepto vivo, mitológico, también religioso, de la bestia, como algo, pero dijo, no quiero algo que se vea como un metalero ni gótico, quiero algo que sea una agencia de producción visual y de interiorismo, que refleje como esta belleza, estilismo, pero este aspecto grotesco, que se vea fuerte. Entonces, pues obviamente buscamos el bagaje, nos dimos cuenta que conceptos bíblicos surgen en las culturas mesopotámicas y de Medio Oriente, y entonces te das cuenta que el bagaje cultural de esas épocas veían a las bestias como leones. De hecho, si tú lees el libro de Daniel en la Biblia o el Apocalipsis, se menciona como un león, como un dragón, y esos conceptos también son comunes en las culturas mesopotámicas, asiro-babilónicas y sumerias. Entonces nos empezamos a empapar de cómo veían la forma de las bestias estas culturas semíticas y orientales, y hicimos una fusión de un toro al lado de los que hay en Nimrud o en Asiria, y al mismo tiempo la forma como veían los leones los iraníes o los persas. Por ejemplo, en Persépolis te puedes dar cuenta de ejemplos bellísimos de este tipo de concepciones de las formas, y fue así como sacamos el icono de la empresa. Y cuando le explicamos el concepto al cliente, quedó maravillado, porque obviamente ya ahí estás construyendo la marca desde una manera profesional. Y, por ejemplo, este ejemplo lo menciono en el curso de doméstica, pero te lo voy a adelantar de una forma. Imagínate que tú, Ricardo, llega contigo a la embajada de España y te dice, quiero que me hagas para México, porque los mexicanos no tienen una cultura de que fue la Guerra Civil Española, y queremos hacer un festival de la Guerra Civil Española, la conmemoración, que sea un festival que trate de unificar y no dividir. Y el tema de la Guerra Civil Española es sumamente polarizante, porque tienes el aspecto de la derecha, el aspecto de la izquierda, que son aspectos políticos que dividen profundamente y más en nuestra sociedad. Y te das cuenta desde el momento que estudias historia que ni Franco fue el demonio, ni tampoco obviamente fue un santo, ni tampoco los republicanos fueron un ángel de Dios, pero tampoco fueron el demonio como lo pinta la extrema derecha. Y dices, ¿cómo fregados voy a crear una identidad cultural que no polarice, que no divide y que transmite el concepto de la guerra civil? Pues es un reto muy fuerte, porque, por ejemplo, se ha visto casos de festivales que por este tipo de detalles mal ejecutados gráficamente generan polémicas de grupos hasta de pique que van y te quieren cancelar el proyecto, y ve tú a saber.
que ofendiste a un grupo cultural o social, y es muy polémico trabajar con este tipo de detalles. Y si tú como diseñador me pintas, por ejemplo, hay guerra, rebelión, y pones un puño levantado con una pistola, se te van a echar encima los conservadores y la derecha, porque te van a decir que promueves el marxismo. Y si por el lado pintas a Franco como un héroe, la extrema izquierda se te va a echar encima y dices, ¿cómo puedo tratar de crear un evento que vuelva a unificar a la sociedad? O sea, es un reto, si me explico, es un reto traslaparlo a un aspecto gráfico. Entonces yo les dije a los clientes, bueno, nos vamos a ir a lo cultural y a lo artístico, que generalmente fungen como aspectos de unión y no de división. Y vamos a buscar, pero antes de meternos a buscar a lo artístico, lo cultural o lo tipográfico, qué tipografías usaban en la época, dices, o sea, si por ejemplo yo les pongo eso a un grupo de diseñadores de la escuela del Quad, me van a poner un rifle con unas flores y no más guerra. Oye, eso no tiene nada que ver con la guerra civil española, eso es con las protestas hippies contra la guerra de Vietnam en el 67. O sea, y entonces es ahí cuando falla uno como diseñador porque se deja guiar con un mensaje flecha. ¿Sí me explico, no? Con un mensaje rápido. Sí, claro. Entonces empiezas a investigar. Con la primera idea que se te ocurre. Exactamente, y ese es un terrible error que no podemos hacer como diseñadores. Cuando nosotros empezamos a profundizar, descubrimos que la guerra civil española, pues, causó muchos problemas. Fue una guerra piloto donde Hitler probó la Wehrmacht y las fuerzas de las Fuerzas Armadas. Los republicanos fueron tanto víctimas como victimarios, porque también hubo purgas espantosas, hubo persecución política y religiosa por parte de los republicanos y también porque había infiltrados del gobierno comunista de Joseph Stalin que aprovecharon esto. Entonces llega Franco, pone orden y entonces empiezas ya a tener ideas de cómo fue la Guerra Civil Española. Después dices, a ver, aspectos culturales y artísticos de la Guerra Civil Española, el cubismo, Pablo Picasso. Entonces investigas que Pablo Picasso pintó un cuadro de la Guernica, del Guernica, que ahorita está en la ONU, que conmemora los horrores de la Guerra Civil Española. Entonces dices, bueno, aquí ya tengo elementos que me pueden permitir a mí para poder yo construir una identidad cultural que no divida a la sociedad, de tratar de reflejar que hubo víctimas y victimarios en ambos bandos, tratar de reflejar los horrores de la guerra y tratar hasta cierto punto de persuadir para no volver a repetir este tipo de errores. Y ahorita en España este tema está candentísimo, pues, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, te das cuenta que en una parte del Guernica de Picasso está una madre con su hijo, que te produce la misma sensación que, por ejemplo, la piedad de María con Jesucristo muerto en brazos, y a lo mejor uno es súper realista, el otro es una abstracción cubista, pero los dos tienen ese dramatismo de una madre con su hijo muerto en brazos. Y entonces aquí te das cuenta que puedes tener puedes crear un patrón con esas líneas, puedes crear, y ahora nos vamos a lo visual, a lo tipográfico, al logotipo, y ya construimos la identidad, pero obviamente ya es una identidad partiendo de un tema, ya no pones un puño con una rifle y unas flores, o sea, ya estás creando una identidad con cuerpo. Ya no es, por ejemplo, esa rubia tonta hueca, sino que es una rubia inteligente, guapa y aparte educada. Pues estás construyendo algo bello, pero también algo con contenido. Y ese es el Totalmente, güey. Ese es el reto que a veces nos falta como diseñadores. Y de repente tengo amigos diseñadores que son muy buenos lectores. Unos de ellos fueron profesores en el Quad, Chema o Alonso, los has de ubicar. Y, por ejemplo, a ellos les gusta leer mucho todo este tipo de temas. De hecho, yo cuando me empecé a interesar de esto fue, no tanto por el diseño, fue por el aspecto social y cultural que estamos viviendo, que dije, güey, ¿por qué llegamos a este cagadero de sociedad? O sea, debe haber una explicación racional. Y empecé a estudiar aspectos de la historia de la filosofía, historia de las religiones, historia de la sociedad, cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona, y empiezas a ir construyendo algo que te sirve también en el aspecto del diseño gráfico. Por ejemplo, en la agencia donde yo trabajé, seguido nos llaman para participar en proyectos de branding y trabajamos con una persona que es especialista en neuromarketing y en todo este aspecto del neuromarketing y cómo funciona el cerebro humano, la plasticidad del cerebro humano, y te das cuenta la increíble maravilla cómo funciona y cómo todo esto tiene incluso aspectos biológicos o aspectos que muchas veces todos se lo queremos adjudicar a la cultura o a la religión o a la sociedad, y eso es una falacia, porque incluso la cultura, la misma religión y la sociedad actúan respecto a aspectos biológicos. Por ejemplo, tú sabes que algunos aspectos que la religión ordena, como la
la familia, el matrimonio, el orden cívico, el orden jurídico, el orden social, pensamos, ay, se le ocurrió un viejito loco en el desierto hace 3,000 años. No, güey, esto tiene aspectos biológicos de cómo funciona el hombre y el hombre cómo funciona respecto a la cuestión de jerarquías, órdenes y cómo el hombre funciona en sociedad, y te das cuenta que todo esto tiene aspectos biológicos bien enraizados. Por eso este Hegel o Immanuel Kant, antes de que entrara la neurociencia, hablaban de que la religión era una cuestión vista desde un aspecto como una religión natural o como el aspecto de órdenes traducidos a aspectos metafísicos que existen en la biología o en la naturaleza. Por ejemplo, si todos nosotros no viviéramos con un orden jurídico social, entraríamos en anarquía, habría violadero de mujeres, asesinatos y crímenes, y habiendo instituciones jurídicas y de orden, la sociedad es un desmadre. Ahora imagínate si todo esto no existiera, y entonces te das todos estos aspectos, y si lees a Gombrich, el historiador de arte, te das a dar cuenta que tienen aspectos biológicos también. Y esto es sumamente interesante porque te das cuenta que si nosotros educáramos con un pensamiento crítico a la sociedad, no tendríamos gobiernos como los que tenemos, no tendríamos sociedades tan incultas y tan primitivas como en las que vivimos, y no nomás es la sociedad latina, la sociedad norteamericana, la sociedad europea, que también ya tiene aspectos muy tristes. Entonces yo creo que tenemos un aspecto como diseñadores y como creativos que también puede permear e impactar positivamente a la sociedad. Porque, por ejemplo, imagínate que a ti te encargaran una creación de libros de texto gratuitos de los de la SEP, o crear estos libros de texto ahora con la revolución digital en UI, UX, en aplicaciones de tablets para los niños, que yo en parte difiero porque sí afecta a la retina el uso de pantalla, y siempre los impresos siempre deben de permanecer. Pero vaya, o sea, ¿cómo hacer que la educación sea agradable a los niños? Arrancar ese aspecto de apréndete las tablas, memoriza nombres, memoriza fechas, todas esas tarugadas que pobres niños los aterrorizan, y al rato por eso dices, no quiero saber nada de matemáticas, ni de historia, ni de lógica, ni de biología, ni nada, porque es puro aprender y memorizar. Cuando no, o sea, son cosas que tienen un porqué y un para qué, y son cosas que vas a ayudar a construir mejores ciudadanos que van a ver las cosas desde una perspectiva más racional y menos fundamentalista. Wow, tienes como un punto muy grande en ese sentido de cómo la educación está fallando y cómo el diseño podría fungir un papel importante en lo que sigue en la educación, ¿no? Exacto, y eso es en todas áreas, Ricardo. Por ejemplo, tengo un libro de diseño gráfico que compré muy bonito, por cierto, la edición está bonita. Lo pueden comprar en Counterprint, que es una tienda en línea donde venden libros de diseño muy bonitos en Reino Unido, que se llama How Graphic Design can Save Your Life, cómo el diseño gráfico puede salvar tu vida. Y hace un análisis de los mejores trabajos de diseño gráfico aplicados a la medicina, a la vacunación, al VIH, al SIDA, al cáncer, y te das cuenta cómo incluso una buena comunicación gráfica puede servir como un elemento para educar a la gente en aspectos de salud pública. Ahorita, por ejemplo, con el aspecto del coronavirus es un aspecto muy plausible. Por ejemplo, en África mencionaron varios aspectos que fueron exitosos en la erradicación del... vaya, porque ya hay países incluso de África que entraron a primer mundo, claro, como Kenia. Sí, o sea, es increíble el avance que han tenido países africanos en muchos aspectos. Creo que de hecho, estaba viendo una tasa que dice que varios países africanos, junto con Rusia, China y Brasil, van a ser países que van a ser potencia y primer mundo en el siglo XXI. O sea, que es algo que nos da esperanzas a nosotros como mexicanos de que dice, sí se puede. Hay maneras. Y que, por ejemplo, ellos... Exactamente, o sea, los africanos, por ejemplo, hicieron campañas increíbles donde, por ejemplo, tocaron temas que no se hablaban en las sociedades africanas, porque las sociedades africanas son sociedades profundamente religiosas, a diferencia de Europa o Estados Unidos, donde la mayoría de los africanos son musulmanes o protestantes evangélicos, y digamos que el tema del sexo no se tocaba de una manera muy abierta, principalmente en los países musulmanes. En los evangélicos no había tanto problema. Y, por ejemplo, cuando se surge la epidemia del SIDA, pues te das cuenta que es un aspecto que tiene mucho que ver la sexualidad, y se pudo comunicar de una manera educativa, científica, no vulgar, el cómo prevenir el VIH, por ejemplo, a través de la circuncisión masculina, que también beneficia mucho a las mujeres en el aspecto de la cuestión sexual, porque nosotros como hombres somos muchas veces portadores del virus del papiloma humano, y se ha comprobado que los hombres que son circuncidados tienen muchísimo menos riesgo de propagar VIH y papiloma humano. De hecho, las mujeres musulmanas y judías tienen la mayor tasa de sanidad en este aspecto, y comunicarlo visualmente es un reto, porque te das cuenta que son temas que son tabús a veces en la sociedad.
y lograron comunicarlo de una manera muy efectiva, el condón, el uso del condón, del preservativo, el uso, por ejemplo, en la mujer de la anticoncepción responsable, porque también si abusas de anticonceptivos puedes generar cáncer y otras enfermedades, y el uso de la cuestión de la circuncisión, y todo eso repercutió en una baja impresionante de enfermedades venéreas y de enfermedad del SIDA. Entonces te das cuenta que el diseño gráfico puede fungir como una herramienta para la educación de una manera tremenda. Y creo que eso es algo que muchas veces decimos, o sea, piensas que a lo mejor yendo a una marcha o participando de una forma puedes contribuir a cambiar la sociedad de formas más radicales y más efectivas, y la educación es una de No ellas. mames, claro que sí. Y no digo con esto que el activismo esté mal, no, para nada. O sea, creo que hay un activismo responsable, creo que también hay un activismo irresponsable, y creo que también la educación es un activismo silencioso que es muchas veces mucho más efectivo que los demás. Porque, por ejemplo, a veces puedes ir a una marcha, pero puede quedar en tu contexto social o cultural, pero no pasa de ahí. Y si entras a la educación o entras a otros ámbitos, puede trascender, ¿vale? Güey, estoy totalmente de acuerdo con eso. Realmente creo que es algo también que tenemos que empezar a abordar como diseñadores, el cómo nuestra profesión, con la educación que tenemos como diseñadores gráficos, por ejemplo, podemos irnos un pasito arriba Claro, y diseñar en realidad como cualquier tipo de cosa, ¿no? Hablando un poco más de un diseñador como alguien que tiene su cabeza entrenada para resolver problemas, más que como solo un punto claro. técnico, ¿no? Entonces creo que está bien chido que realmente, como en esa base de diseño gráfico, podamos eh, pues solucionar muchas más cosas que las que estrictamente competen a. Claro que sí. De hecho, fíjate que ahorita que tocas ese tema, me tocó ver pósters que se diseñaron en la década de los 60, porque no sé si tú sabías que Suiza fue el último país en europeo en darle el voto a las mujeres. Fue como en el 67. Y, siete. Y precisamente el aspecto que se dio en los pósters y en todo este aspecto, porque en ese tiempo era más la propaganda que se usaba, ahorita estás de acuerdo que ya es más el internet y las redes sociales, pero Claro. se creó una campaña sumamente agradable que permitió despolarizar a la sociedad en el aspecto de si darle derecho al voto a las mujeres o no. Y fue algo increíble porque fueron campañas bien ejecutadas que lograron concientizar, por ejemplo, de que la necesidad, la imperiosa necesidad de que debe existir una igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, lo cual se me hace muy noble, y que aparte de todo lo ejecutaron de una manera magistral, sin caer en polarización o en todo este tipo de insultos en los que a veces caen este tipo de temas. Y sí, la sociedad dijo, pues sí, es definitivo que las mujeres también tienen una voz y voto que contar, que las mujeres también son seres racionales, son seres pensantes y son seres que pueden contribuir y deben contribuir a la edificación de la sociedad, y se les da el voto a la mujer, pues. Pero te das cuenta que la forma tan creativa de la construcción de este mensaje puede incluso lograr ayudar a romper estereotipos negativos en la sociedad, lo cual se me hace increíble. Pero siempre te digo, cuidando mucho la forma como se comunica, cómo se dice y cómo se hace. Pero ahí te das cuenta como toda la funcionalística del diseño gráfico, pues. Y pues obviamente entramos como al aspecto de la cuestión del dinero, pues. Obviamente cuando tú cobras un proyecto, hay distintas maneras y hay formas segmentadas que sí se me hacen correctas. En algunas estoy de acuerdo, en algunas difiero. Por ejemplo, cuando entra un diseñador, ya ves, junior, senior y creativo, director de arte y bla, bla, bla. Que se me hace una forma segmentada correcta, no la veo incorrecta, aunque tiene también sus pros y sus contras. Yo, por ejemplo, he visto diseñadores que tienen el tiempo de trabajo de un junior, pero diseñan como un senior. ¿Sí me explico, no? O sea, también... Sí, totalmente. No tiene realmente que ver Exacto. con el tiempo que tienes o si has estudiado tal o cual, sino con tus skills y tu expertise y este tipo de cosas. Por supuesto, de hecho yo te puedo decir, yo cuando estudié diseño en el CUAD, tuve un compañero llamado Gustavo, que fue compañero mío en gestión de diseño con Edgardo, y este cuate diseñaba como un total senior, como un director de arte. O sea, era increíble el diseño editorial que hacía este cuate. Su trabajo fue el mejor del salón. Y decías, o sea, y este cuate no se me hace a veces padre por ese tipo de segmentaciones, que sale del quad y lo meten en una agencia y le empiezan a pagar como junior. ¿Por qué? Porque para mí tiene la calidad de trabajo para que le paguen como un senior. Por eso digo que esto tiene sus matices. Hay unas veces que sí, hay otras veces que no, pero Y que creo que cada vez se va dando más a
que tengas el puesto realmente por tu habilidad, por tus resultados, que por tu tiempo de trabajo, por tu currículum o lo que sea, ¿no? Ahora ya con este tema, con el internet en general, creo que ya esa competencia está mucho más basada realmente en los resultados que das que en todo lo demás. Exactamente, de hecho algo que yo, por ejemplo, veo positivo en nuestra sociedad y que creo que otros países nos llevaron la delantera en esto y México nunca lo hizo, fue, por ejemplo, que cuando entres a una empresa que es lo idóneo, o sea, no vean, por ejemplo, que a un hombre le paguen más, que no se me hace correcto, sino que no vean ni el sexo, ni la raza, ni la religión, ni la orientación sexual, sabes que tienes las aptitudes para trabajar y para hacer el trabajo mejor, o sea, se te va a pagar más o se te va a pagar menos. Eso, para mí, eso es indispensable para que una sociedad avance y pues crear esa cultura de echarle ganas, pues, de crear un trabajo de calidad, que tu trabajo hable por ti mismo y que, por ejemplo, yo he visto en este compañero que era buenísimo, también tenía otra compañera que nunca había trabajado en una agencia y diseñaba impecable la muchacha y de repente que entra a una agencia y que gana menos que un hombre o que, por ejemplo, no le pagan como lo que su trabajo ya merece porque ya tiene un trabajo como de senior. Y creo que esas cosas sí van cambiando y son positivas que cambien, pero también en el factor del que cobrar, yo le metería mano, por ejemplo, al aspecto de lo que hablamos, de tener ese bagaje cultural que te va a permitir vender tu trabajo como un profesionista, pues, o sea, no solamente una persona que hace dibujos bonitos, sino como una persona que tiene la aptitud para cobrar su trabajo como un director creativo, un director de arte que sabe de lo que está hablando. Tuve una maestra, para mí es de las mejores maestras del CUAD, desgraciadamente ya no da clases en diseño gráfico, es arquitecta, se llama Alma Radillo Enríquez, y esta mujer era maestra de arquitectura, es maestra de arquitectura, es una de las mejores maestras del CUAD, o sea, yo me tocó ver una de sus clases, es increíble, o sea, porque los chavos que se metían a estudiar sabían que ella era canija para calificar, pero no les importaba porque aprendían y porque les encantaba la retórica. Te hablaba de historia de la arquitectura de una manera tan magistral, vato, o sea, es increíble, o sea, amabas estudiar historia de la arquitectura con Alma Radillo. Sus conferencias en el cual se llenaban, era una mujer con vocación de enseñar. Y para mí los maestros deberían de ser personas como ella, o sea, que tengan esa aptitud, esa profesionalidad para educar, para enseñar y para persuadir, o sea, que no te enseñen a memorizar como borrego. Y yo, por ejemplo, te puedo decir que de esta señora aprendí muchas referencias de arquitectura que te son útiles también en el diseño, pues, porque habrás de saber que los diseñadores, los arquitectos no se generaron, o sea, primero fue la arquitectura y luego fue demasiado amplio el campo de la arquitectura y se tuvo que subdividir en diseño gráfico, interiorismo, diseño de mobiliario, diseño industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, el que creó la identidad corporativa, Lens Wiman, fue el diseñador gráfico que ejecutó la idea que le pasó Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto, que es algo que muy pocos diseñadores conocen. Ellos dicen, no, Lens Wiman, Lens Wiman. Y sí es muy buen diseñador gráfico, Lens Wiman, no le quito sus méritos, pero el autor, el arquitecto de la idea y del concepto gráfico de la identidad corporativa fue un mexicano, fue Pedro Ramírez Vázquez, el que construyó el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Y de repente es lo bonito del diseño, y cuando le agarras el amor al diseño gráfico, que al rato vas a estar leyendo libros de otro tipo de profesiones, unas afines al diseño, como la arquitectura, otras no. Y dices, wow, o sea, es que esto es increíble, pues, a dónde te puede llevar. A diferencia de otras carreras que son como más segmentadas, como por ejemplo el ingeniero. El ingeniero, desgraciadamente, a veces, no todos, por ejemplo, tengo un amigo que es ingeniero en robótica y se meten hasta neurociencia, neurobiología. De hecho, uno de mis sueños guajiros es volver a agarrar mis libros de álgebra de Abaldor y de trigonometría, porque en serio la matemática es bonita. Ya sé, te empiezas a reír, pero Sí, claro. No, 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 totalmente. Te voy a decir una cosa, realmente a mí, yo también de cuando era morro y así, o sea, las matemáticas sí es un campo que a mí sí me ha gustado siempre y que se me facilita y tal, y creo que también esa inclinación por ese tipo de pensamiento, a lo mejor un poquito más lógico que creativo, por así decirlo, aporta un chorro cuando eres diseñador para muchísimas cosas, güey. y, por ejemplo, ya cuando tienes ese aspecto, tú te vendes no solamente como diseñador, sino como director de arte. Y es bien importante porque eso ya te da la posibilidad de vender el proyecto todavía más caro. Y hay veces, hay segmentación de precios, por ejemplo,
generalmente cuando es un proyecto del extranjero de identidad corporativa, hay personas, por ejemplo, CD Estudios, me reservo el nombre, porque pues, creo que hay que respetar el quehacer de cada uno, pero Claro, claro. venden en 200,000 pesos un proyecto y tienen la calidad, o sea, no es quejas, la verdad tienen la calidad. Por ejemplo, yo generalmente trato de venderlos entre 50 a 70,000 pesos. Un proyecto de marca, o a veces, si es muy complejo, o si son muchísimas aplicaciones, hasta en 100,000 pesos. Porque también te das cuenta que a veces es muy relativo el aspecto de que dices, cobraste demasiado. No, porque es que también invertiste demasiado tiempo, demasiadas. Yo creo, te voy a hacer una pausa. Yo creo que nunca cobras demasiado. No. Yo creo que, porque tú puedes poner un número ahí y es el usuario, el cliente, el que le da el valor realmente. O sea, si él dice, lo vale para mí, pues te lo paga. Si no, se va a buscar a alguien más. O sea, realmente no creo que, si es un proyecto que concretaste, no creo que nunca sea demasiado, ¿no? O sea, yo creo que tú con todo ese bagaje que tienes detrás, le pones un valor y es la decisión de alguien más si es lo que para ellos vale o no. Por supuesto, porque de repente te dices, cobraste un proyecto en 70, en 50 o en 100,000, dices, estuvo chido, pero te das cuenta todo el trabajo que le metiste atrás y dices, güey, no, sí fue una perriza. O sea, no. Oye, a veces le pierdes, güey. O sea, no te das cuenta y le pierdes. Exacto, sí pasa a veces. Y yo, por ejemplo, algo que sí me gusta, por ejemplo, tiendo a vivir de una manera muy austera, pero en lo que sí me gusta invertir, por ejemplo, es en el equipo de la oficina o en materiales de diseño, libros, revistas, y son cosas que pues te das cuenta también son inversión, pues, porque todo eso te ayuda en tu quehacer como diseñador gráfico y encuentras muchísima inspiración, que por ejemplo te das cuenta que a veces es invertir en eso, pues. Por ejemplo, para mí Total. comprar un buen libro de diseño, por ejemplo, hay una revista que me encanta británica de diseño que se llama iMagazine y cada número te sale como un libro, vato, te sale como 800,000 pesos ya con envío de Reino Unido, o sea, no te sale 5 pesos. Pero son revistas que te ayudan en el quehacer gráfico, en el quehacer, por ejemplo, hay una que sacaron un artículo buenísimo de cómo ajustar el kerning, el tracking y todo el aspecto para la construcción de un alfabeto tipográfico, de las romanas, entrevistas con Massimo Vignelli o con Milton Glaser que acaba de morir y cosas así. Y dice, son cosas que es una inversión que tú le estás añadiendo porque te van a servir en tu quehacer de diseño, pues. O sea, yo la Totalmente, verdad güey. es Como diseñador, además, en esta época yo creo que tienes que invertir en la autoeducación porque las cosas se mueven muy rápido y necesitas estar en constante aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante que como diseñadores invirtamos mucho en autoeducarnos, ¿no? Además de que creo yo que es una necesidad. Y por ejemplo, eso es por ejemplo en un aspecto de cuando trabajas con proyectos con clientes extranjeros. Obviamente cuando son clientes nacionales, si son clientes con muy alto poder adquisitivo, son empresas grandes, también cobras bien. Pero por ejemplo, ya si son clientes de pymes, yo en lo particular sí trato de ser ético en ese aspecto. Por ejemplo, si es una persona que apenas va empezando, obviamente no le vas a cobrar lo mismo que un cliente de Arabia Saudita o de Europa. Pues, o sea, vas a ser más accesible, tiendes a reducir más los precios, pueden ser incluso de 30 a 20 mil pesos, dependiendo de la complejidad del proyecto, si no es muy amplio, porque también si son muchísimas cosas, pues obviamente no puedes hacerlo de esa forma. Sí, no hay manera, ¿no? Pero sí está padre que tengas Exactamente. pues, ese poder moverte, ¿no? Y por ejemplo, hay veces que te toca trabajar con estudios de diseño locales, o sea, me refiero de México, como puede ser Sabat, que me ha tocado trabajar proyectos con ellos, Sociedad Anónima, una vez también me tocó trabajar un proyecto con ellos. Y obviamente también ahí tienes que tener una consideración porque es una agencia que te está subcontratando a ti también. Y en ese tipo también puedes hacer como tú tus variables, obviamente sin malbaratar tu trabajo. Y esos son más o menos como los rangos que puedes ir viendo, pues. Obviamente hay veces que pasa, y te digo que suele suceder que de repente, una vez a mí me dijo una persona bueno, me reservo el nombre de la persona, pero se molestó que porque dijo que era muchísimo dinero, que el capitalismo, resulta que este tipo es así como mucho de ideas de izquierda, respetable, y que el capitalismo salvaje y cruel. Le dije, mira, yo no voy a entrar porque indudablemente, gracias a Dios, no vivimos en Corea del Norte, ni en China, ni en Cuba. Y yo creo que
yo creo en el valor del trabajo y en el valor de lo que tú haces. Por ejemplo, William Rushkin, que era un intelectual británico, decía que el que quiere pagar poco por algo va a obtener poco, el que va a pagar mucho va a obtener mucho, y no todo se mide en plata. Ese es porque es el valor monetario que la sociedad le puso al intercambio de bienes, por eso existe el dinero. Y yo le dije, el problema de aquí, de esto, es que las personas creen que todo debe ser gratis, pues, o que todo debe ser obtenido de manera gratuita. De hecho, creo que ese es uno de los errores que como latinoamericanos hemos cometido con nuestros gobiernos, porque hemos tenido, fíjate las implicancias que esto tiene, o sea, esto no nada más trasciende el diseño, eso trasciende un aspecto cultural del mexicano. El mexicano, y no es algo malo, o sea, el que tengamos un concepto negativo no nos hace malos como raza, o sea, porque hay gente que va a decir, no, dijiste que los mexicanos son tacaños. No estoy diciendo eso. Por ejemplo, el que haya gringos en Estados Unidos que sean racistas no significa que toda la sociedad gringa sea racista, o vamos a satanizar incluso a esos gringos, porque puede que incluso para que exista racismo en ciertas áreas de Estados Unidos, y yo me pongo como estudiar a las personas, porque si nada más satanizas al grupo, lo que vas a hacer es que el grupo se va a radicalizar más y te va a odiar más. O sea, trata de ver al racista, yo así lo veo, no como un blanco que malo, con cuernos, hijo de Satanás, que odia a los negros o a las minorías y que quiere destruirte, sino a lo mejor es una persona que su papá lo despidieron para contratar a un hispano, ilegal, porque le pagan menos dinero, y el papá se volvió alcohólico, le pegó a la mujer, creció con resentimientos, y él dice, es que los hispanos y los negros tienen la culpa de que mi papá sea alcohólico y por eso son los malos del cuento. Pero ahí ya empiezas a empatizar con la persona. No justifica su racismo, porque el racismo está mal, pero sin embargo lo empiezas a ver como un ser humano tú a tú que sufrió una situación, y tratas de subsanar eso para que esa persona pueda reintegrarse a la sociedad y pueda vivir en armonía con sus semejantes. Y es algo que nos falta a nosotros como sociedad. Se llama empatía por el otro. Empatía, güey. Eso yo tengo años diciendo eso, güey. La empatía es... Yo creo que si todos fuésemos empáticos, este pedo sería otra cosa completamente diferente, güey. Yo creo que es el problema número uno, güey. Exacto, sí, si ves a la persona con puede que su comportamiento sea negativo, sí lo es. El ser racista está mal, pero si empatizas con él y ves el trasfondo de donde surge este ser humano, porque nadie nace siendo un monstruo. El asunto de lo que te comento, ahora lo vemos con los mexicanos. El mexicano siempre creció con la expectativa de que alguien más le debía ayudar. O sea, si le rezo a la virgencita me va a sacar de pobre. En una época más secular, más secularizada, ya ahora no es la virgencita ni es el padrecito, ahora ya es el Estado. El Estado me tiene que dar esto, el Estado me tiene que dar lo otro, y para que el Estado te dé tantos servicios de salud y tantas cosas como tú exiges, el Estado va a cobrar más impuestos. ¿A quiénes? A los que pagamos impuestos. Y esto se hace una carga tributaria espantosa, y por eso mucha gente quiere evadir impuestos. En México, porque te cobran una cantidad obscena de impuestos, y hay meses que incluso a mí me ha tocado pagar hasta 100,000 pesos de impuestos. Y te dices, o sea, está bien pagar impuestos, es correcto, es ético y sí, claro. Pero el problema, ¿por qué pagamos tantos impuestos? Porque hay muchísimas instituciones que, agencia para combatir esto, agencia para combatir lo otro, y todo eso. Y entonces el mexicano tiene el chip cultural de que tiene que venir el gobierno a darle todo y a resolverle todo y a solventarle todo en su vida. Y entonces, por eso cuando tú cobras o cuando tú ofreces un servicio, dices, no, es muy caro, o esto es así, o esto es asado. Y te debes dar cuenta que todo requiere esfuerzo y calidad. Y el esfuerzo y la calidad no nada más van a costar dinero, también van a costar tiempo y van a costar esfuerzo. Y entonces ahí es cuando empiezas a valorar las cosas. Por ejemplo, si yo le compro un mueble a una amiga diseñadora, interiorista, que lo fabricó con nogal y todo, el mueble a lo mejor me va a salir 5,000 pesos, pero me va a durar toda la vida. Pero si yo voy a FAMSA o voy a Coppel y compro un mueble en 2,000 o 1,000 pesos a pagos facilitos, de aglomerado, se me va a romper en unas cuantas usadas y ya no me va a servir, y por lo tanto voy a tener que volver a comprar. Entonces ahí es cuando empiezas a hablar del costo-beneficio y empiezas a educar a la gente del porqué de los precios y de los costos. Por ejemplo, hablando del diseño gráfico, hay identidades corporativas como Konica Minolta, Kleenex o AT&T que fueron diseñadas por Shaul Bass o algunas por Paul Rand, tienen más de 50 años de esos logotipos y no han sido cambiados. O sea, te das cuenta de un trabajo de diseño bien ejecutado. Que también ahí es cuando entró en algo, porque a veces como diseñadores
está bien que a veces puedes utilizar la tendencia. Todos los diseñadores, incluso los grandes diseñadores, utilizaron tendencias gráficas, Herb Lubalin, Saul. Claro, siempre, sí, sí, sí. Pero también hay que ser bien cuidadosos de tratar de que esto vaya a convertirse con un peso atemporal, porque si no, no sé si te tocó en el 2015 cuando nosotros estábamos, tú estabas a lo mejor saliendo de la universidad, creo que ya habías salido un año antes, y yo ya había salido, pero se pusieron mucho de moda estos logos hipsters de un tenedor y un cuchillito cruzados con un bigotito y decía cosita, Claro. no sé qué. Y fue como que tendencia que y todas las tipografías largas, serifas así delgadas, que la chupitería, la comidería, la biquinería, todo le ponían así. Claro. Toda esta tendencia duró 1 año, 2 años y ya desapareció. Y ese es el peligro. Y al rato el dueño del negocio tiene que pagar a otro diseñador para que le haga un logotipo que refleje eso. Y debes de crear algo. Puede ser, por ejemplo, hay logotipos que se ven un poco retros, pero sin embargo siguen siendo pertinentes y no se cambian. Y ese es el reto de las identidades corporativas. Totalmente de acuerdo, güey. La verdad es que no está mal la tendencia, pero sí tienes un punto. Además, como de saber que si te sumas a la tendencia, pues va a durar poco y vas a tener que hacer otra vez otro proceso, bla, 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 ¿no? Entonces también luego debe tener que ver con esa sensación de no voy a pagar mucho porque luego voy a tener que volver a hacer este proceso y a pagar otra vez lo mismo para que otro diseñador me haga otra identidad que esté en la nueva tendencia el año que sigue, ¿no? Claro, y fíjate, ya para resumir, otra de las cosas que considero muy importantes en el quehacer gráfico, creo que es algo muy importante en nuestra generación. Creo que vivimos en el aspecto estético y creativo, vivimos una de las generaciones más privilegiadas de la historia del diseño gráfico. Te voy a decir por qué. Porque a mí, por ejemplo, que me gusta mucho la historia del diseño gráfico y la historia del arte. La posmodernidad, haz de cuenta que, te lo voy a decir a grosso modo porque a lo mejor algunas de las personas que nos van a oír no van a entender algunos términos. Pero la posmodernidad se llama posmo porque es después de la modernidad. La modernidad empezó con la revolución francesa, empezó con la filosofía de la ilustración y con el pensamiento racionalista. Algunos lo sitúan con el pensamiento cartesiano, otros con el renacimiento. Me reservo mi criterio a este tipo de cosas para que al rato no vaya a haber insultos y ofensas porque toda la gente dice, no, es que fue en esta época. Bueno, está bien. Por eso se llama ciencias sociales, no son ciencias exactas como la ingeniería. Surge el pensamiento racional y digamos que el pensamiento que se tuvo por vigencia durante toda la Edad Media de la cuestión divina, de lo de Dios, que no solamente fue en el aspecto católico romano, también impregnó en el aspecto musulmán con el Imperio Turco Otomano que dominó Europa, y también se nos ha enseñado a satanizar la Edad Media y no todo en la Edad Media fue malo. Hubo la Alta Edad Media, que fue el periodo de mayor florecimiento antes de la peste negra y las guerras de las cruzadas, fue una época de florecimiento de la filosofía, se rescataron las obras de los pensadores griegos, la matemática, el álgebra, la medicina. Por ejemplo, los católicos dieron un pensador como Tomás de Aquino, los musulmanes a Averroes y Avicena, y los judíos a Maimónides y a Joseph Caro. Y fue una época de mucho florecimiento cultural, las catedrales góticas, Carlomagno, fue una época gloriosa. Pero como toda época grande, tiene su decadencia. Y cuando llega el pensamiento modernista, todo se basa ya no en Dios ni en lo divino, sino en la razón. Digamos que es un punto, o sea, el ser humano siempre es muy esquizofrénico, se va de un polo a otro. Y nos vamos de unas sociedades estrictamente religiosas a sociedades estrictamente racionalistas. Llegamos al nazismo y al comunismo, que como dicen algunos pensadores de la Escuela de Frankfurt, filósofos como Herbert Marcuse o Theodor Adorno y Horkheimer en su libro Crítica de la Ilustración, se ve que el pensamiento racional también llevó a horrores y a crímenes aborrecibles como Auschwitz o el comunismo soviético y los gulags y el muro de Berlín, que fueron locuras que se sustentaron racionalmente, lo cual es irónico. Entonces llega la época de la posmodernidad, que es la que nos toca vivir a nosotros, la época de los ordenadores, el internet, las verdades fluidas, todo es líquido, todo es relativo, y se desecha el pensamiento racional y filosófico por considerarlo malo y opresor, pero también se desecha el pensamiento religioso y espiritual y trascendental. Entonces el ser humano se deja guiar mucho por las emociones y las intuiciones. Y entonces ahí entramos en un peligro porque pues, la gente ya no tiene un bagaje, pues, o sea, ya no tiene unas bases sólidas. Ese es el aspecto negativo de la posmodernidad. El aspecto positivo, que también tiene, como todo tiene su cara no tan negativa, es que estamos inundados de tantas influencias estilísticas, gráficas, culturales. Yo recuerdo cuando yo tuve computadora en mi casa, en internet, en el 99, que llegó una computadora a mi casa.
pude llegar a acceder a una cantidad increíble de información. Y cuando yo ya estaba estudiando en la preparatoria, que me empezó a gustar el diseño gráfico por las revistas de rock que vendían en Sanborns, que no podía comprarlas porque eran carísimas, pero me encantaba el diseño de las revistas. Y yo no sabía qué era tipografía ni qué era eso, pero decía, me gusta. Y yo, por ejemplo, veía pósters, cosas diseñadas en otras partes de Europa del Este, de Asia, y decía, ¿cómo hacen esto? Animaciones. Y creo que somos una cultura muy inundada visualmente que está produciendo muchísima creatividad. Muchísima, demasiada. O sea, yo veo gente de Polonia, de Lituania, te metes a Instagram y puedes ver gente de Guadalajara, de Monterrey, de otras partes del mundo que hacen una calidad de trabajo impresionante. Acabo de descubrir un ilustrador oaxaqueño que se llama César Canseco, que ahorita vive en la Ciudad de México, que logra sintetizar las formas prehispánicas de su cultura, la oaxaqueña, gráficamente de una forma tan magistral y dices, wow, es que esto es increíble, pues. Te das cuenta que también hay gente que le gusta sustentar racionalmente su trabajo, como por ejemplo Canseco, otras personas, Raúl Urías, que es un ilustrador que admiro mucho, y te das cuenta que vivimos en una época privilegiada porque el internet, las redes sociales y todo eso también han permitido el acercamiento a aspectos artísticos o culturales que nuestros padres o abuelos no pudieron tener. Y yo creo que aquí solamente nada más falta como, esa es como mi aportación, darle como este sentido coherente y racional que es el que nos falta para poder, no sé, o sea, yo digo, o sea, es increíble porque al menos en tu generación en el cual hubo muy buenos diseñadores, incluyéndote a ti y otras Gracias. personas que conozco, eh, y yo veía generaciones sumamente creativas. Por ejemplo, a mí me tocó vivir todavía una generación un poco más ruda. Yo, por ejemplo, a mí todavía me tocó sufrir mucho el bullying en la secundaria. Me tocó muchísimas cosas que por ejemplo, yo decía, no, o sea, yo por eso a lo mejor a veces me llaman millennial a mí por el aspecto cronológico en el que nací, porque nací entre el 86 y el 87. Pero sin embargo, yo a veces tengo una forma de pensar, me identifico con la generación X, porque tiendo a veces como ser medio sarcástico, a veces un tipo de humor muy rudo. Por ejemplo, yo hablo con gente de mi edad con la enfermedad que tuve de la roña china y se ríen conmigo, pero a lo mejor si yo le digo eso a un millennial o un centennial más a un centennial, así, no, estás discriminando a los chinos, pero digo, no, o sea, es que velo con humor, pues. Crecí con South Park, con La Casa de Dibujos, con un humor cáustico y corrosivo, y a lo mejor como que ciertas cosas como que, digamos que no me identifico mucho, a pesar de que por mi edad se me llama millennial, pero sin embargo creo que como generación estamos viviendo una época de creatividad muy fuerte y aparte yo considero que también se debe a toda la época de crisis que estamos viviendo, porque definitivamente uno de los motivos por los que yo me vi obligado a dejar las redes sociales fue por ver tanta polarización y tanto odio en las redes sociales y por ver esa desinformación tal, o sea, una cantidad de desinformación terrible y que ver que incluso, no, yo no creo en teorías conspirativas, porque muchas de esas ideas las considero irracionales, pero sí considero que hay cúpulas del poder a la que les interesa que la gente viva peleándose unos entre otros y que la sociedad esté dividida, porque si la sociedad realmente, o sea, nos diéramos cuenta que, por ejemplo, temas que se han polarizado ahorita mucho en nuestra sociedad como el género, la raza, la orientación sexual o la religión, son solamente para mí espadachines de guerra que están usando cúpulas de poder para evitar que los cambios reales que necesita nuestra sociedad se ejecuten, como por ejemplo que haya una mayor normalización del capitalismo y del flujo del dinero. O sea, yo amo el capitalismo, amo adquirir cosas, no soy socialista ni chairo ni nada de eso, pero sin embargo soy consciente también como una persona de izquierdas que el capitalismo se debe moderar, que a los ricos se les deben cobrar más impuestos y que por ejemplo a mí se me hace súper asqueroso que las empresas más ricas y poderosas del mundo o Bill Gates, o Soros, o Rockefeller, la cúpula, o los Clinton, o los Obama nos vengan y nos digan a nosotros, o los Trump, ay, no, es que hay contaminación y calentamiento global porque ustedes consumen plástico. No, señor, es porque los grandes corporativos y empresas contaminan y si tú comparas la bolsa de plástico que tú y yo a veces a lo mejor consumimos y con las grandes cantidades de contaminación que estas empresas multinacionales contaminan, no hay punto de comparación. Que haya tanta violencia en los hogares, dicen, no, es que el patriarcado, los hombres, yo no dudo que haya factores machistas que se deben cambiar en la sociedad, pero ¿por qué no dices que la violencia intrafamiliar sea
incrementado porque ahora mujer y hombre tienen que trabajar, porque hay muchos conflictos, porque no hay dinero, porque si despiden al hombre, que muchas veces es la fuente de proveeduría en el hogar, el hombre descarga su neurosis indebidamente en la mujer y en los niños. ¿Por qué? Porque esos aspectos tocan aspectos económicos que afectan intereses económicos y por eso prefieren entretenernos para que nos peleemos unos entre otros. Y esto tiene una explicación muy racional, pues. Y te das cuenta que es ahí cuando nosotros como generación podemos tener el aspecto para romper esos factores y empezar a generar factores de consumo más responsables. Por ejemplo, hay un diseñador japonés que te debo el nombre, acaba de publicar un libro en Penguin, que trasladó los principios del minimalismo en el diseño a la vida. Por ejemplo, dices, ¿por qué fregados me tengo que comprar 50 camisetas Levi's si solamente puedo vivir con 5 camisetas Levi's? O sea, ¿por qué tengo que comprar 50 pantalones Levi's si puedo vivir solamente con 5? ¿Por qué tengo que ir de fiesta en fiesta si esto incluso hasta perjudica mi hígado, mis riñones y mis pulmones y al rato voy a tener una enfermedad de cirrosis hepática por consumo de alcohol? Si puedo vivir una vida más austera, con deporte, ejercicio y vivir con lo esencial. Y entonces este japonés lleva los principios del diseño a la vida práctica y te das cuenta que, híjole, esto tiene unas connotaciones maravillosas. Claro, es una tendencia además en este momento el tema del estilo de vida minimalista como tal, ¿no? Uh-huh. Sí, total. Hay un documental en Netflix que justo así se llama Minimalism y habla justo de eso, ¿no? De un par de personas que van promulgando ese estilo de vida minimalista, ¿no? Y la neta es que está bastante interesante. Yo creo que no es para todos, pero siempre está chido como quedarte con ciertas cositas, ¿no? Claro, por supuesto. Y que, fíjate, todas las épocas históricas que ha habido grandes cambios en la sociedad, el final del Imperio Romano, la decadencia del Imperio Romano, la decadencia de Occidente que estamos viviendo ahorita nosotros, la decadencia de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna con el Renacimiento, trajeron cambios brutales a la sociedad, pero fueron épocas de increíble florecimiento cultural. Por ejemplo, la época de la Reforma Protestante y del Renacimiento, que trajeron muchos cambios culturales, científicos, artísticos, religiosos y tecnológicos, fue una época convulsa porque fue el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. El final del Imperio Romano trajo épocas convulsas, pero también trajo pensamientos que voltearon a la gente a ver más allá, porque el ser humano, y eso hasta tiene una explicación biológica, tiende a reaccionar mejor en crisis. De hecho, a veces no sé si te ha pasado que a veces desarrollas mejor un proyecto cuando estás apurado y todo correteado que a veces cuando tienes lapsos de tiempo. El clásico, sí. Porque hay una explicación neurológica para eso. Y fíjate que yo creo que también si eso los maestros de diseño lo pudieran hacer, podrían hacer que sus estudiantes aprendieran en las aulas de una mejor manera los conceptos y la creatividad. Porque yo, por ejemplo, ahora que veo muchas cosas que me enseñaron en el quad eran buenas, pero no supieron cómo enseñármelas. Por ejemplo, mi primer maestro de fundamentos del diseño fue malo, la segunda maestra fue buena. Y, por ejemplo, conceptos como la superposición, todo eso que ves en fundamentos de diseño que es vital, te das cuenta que te ayuda, es una herramienta vital para hacer logotipos, para hacer isotipos, para crear iconos, pero no te lo enseñaron a aplicarlo. O sea, nada más te dijeron, el fundamento es este y este y este y te lo aprendes y ya. Totalmente, güey. Que además siento que te lo enseñan muy al principio de la carrera cuando todavía no tienes... ¿cómo decirlo, güey? Como esta, a lo mejor un poquito más de madurez para aprender ese tipo de cosas, ¿no? Para decir, creo que esto realmente me va a servir o me sirve para algo o lo necesito para algo, ¿no? Te lo enseñan en un momento de la carrera cuando tú lo que quieres es empezar a moverle a cosas en la computadora o lo que sea y entonces estás desesperado y no lo pelas y es como un tema, ¿no? Yo creo. No, exacto. De hecho, les voy a recomendar que chequen otra página que se llama Unit Editions. Unit Editions es una editorial británica. Sacaron una monografía bellísima de Lance Wyman, desgraciadamente ya se agotó. Otra de Lugalin, también buenísima. Y haz de cuenta que me encanta porque en sus libros meten como un área de bocetos. Incluso Wyman hace ya en la era digital y me encanta porque Wyman, antes de diseñarte un isotipo o un logotipo en el ordenador, siempre lo boceta en un papel reticulado. De hecho, a mí lo que me encantó en la UNAM, porque en la UNAM te enseñaban a dibujar las letras con compás y escuadra, hasta la maestra de tipografía se llevaba su lupa para ver que coincidieran las líneas. Y si no, te desechaba el boceto. Qué chingón. Increíble. Y yo, haz de cuenta que la ventaja de lo digital es que ahora ya estás más ecológico, vato, porque, por ejemplo, con la Procreate puedes crear una celdilla con una textura y te creas tu papel reticulado digital. Y empiezas a dibujar y escoges qué tipo de grafito
o esgrafito quieres para dibujar tu logotipo o isotipo. Ya tienes tu boceto súper bonito, ya lo pasas, lo exportas con AirDrop a tu Mac y ya lo pasas en PSD, lo pasas a Illustrator, redibujas y ya. Y te ahorraste lápices, te ahorraste grafitos, ayudaste al medio ambiente aparte. Y, o sea, como tú dices, pero ¿cómo vas a aprender a hacer eso si no lo aprendiste a hacerlo primero en papel? Totalmente, güey. Y de hecho, no me estoy haciendo promoción, pero ahí en Doméstica, en el curso que ya va a salir, viene todo este proceso de dibujo de letras desde el principio, que era lo que veíamos en la UNAM, que es algo que no ven en el quad. O sea, por ejemplo, eso se me hace súper padre porque empiezas a verla, a reinterpretar la forma. No sé si a ti te ha pasado como diseñador que a veces ves logos hermosísimos y dices, güey, ¿cómo hicieron para hacer la letra de esta forma? Sí, siempre. Pero para hacerlo, tienes que ver la forma como la hizo el tipógrafo o el caligrafista. Y ahí aprendes a ver que, por ejemplo, tiene la forma como construiste track, qué tipo porque ya ves que para hacer una romana puedes hacer un punzón como el mármol y te genera ese efecto de la serifa. Pero, por ejemplo, la spenceriana, los gruesos y los delgados te los hace la pluma caligráfica inglesa. Y al rato, con lo digital, eso es más sencillo, te facilita la vida. Pero ¿cómo vas a interpretar eso si primero no lo hiciste a mano con el lápiz de carpintero? Claro. Que ese también te crea unas formas góticas increíbles. Hay blogs buenísimos donde, por ejemplo, estaba viendo la semana un blog de Fracture impresionante, donde te decía cómo redibujaron unas Fracture de los libros de renacentistas y de la Biblia de Gutenberg. Sacaron esos tipos móviles, los escanearon y los reinterpretó un tipógrafo alemán. Y dices, wow, o sea, porque es increíble todo, o sea, esto es inagotable, pues, o sea, es inagotable. Claro, además la experimentación en la tipografía es algo que también creo que ahorita tiene un boom bastante fuerte, ¿no? O sea, cada vez más encuentro en Behance, en Instagram, en este tipo de lugares, gente literal haciendo experimentos con tipografía, ¿no? Y la verdad es que salen cosas brutales, ¿no? Ajá. Wow. Repetitivas una tras otra y generabas tridimensionalidades, sombras y luces con un cepillo. O sea, con cosas que dices, ¿cómo es posible que con eso puedes crear caligrafías? Sí. No, 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 o sea, está fenomenal. Pues está increíble. Oye, quiero pasar, antes de que nos aventemos más tiempo. La verdad es que la plática está increíble contigo, güey. Me gusta platicar contigo porque justo eso que mencionabas, tienes un bagaje cultural, pero pasadísimo de corneta, güey. Y siempre que platicamos, tocas temas que yo no tenía ni idea y me dejas mind blown de todo, o sea, de todo en general, güey. Entonces me encanta platicar contigo, pero tampoco quiero quitarte todo el día, ¿no? Entonces quiero llevar la conversación hacia un poquito en tu, por así decirlo, en tu carrera, literal, en tu carrera, en el diseño. ¿Cómo han sido esos pequeños brincos que has dado? O sea, ¿cómo empezaste a conseguir tus chambas en agencias y has tenido las que has tenido? ¿Y cómo entonces luego brincaste a tu estudio o a trabajar como independiente? Y un poquito como que qué han sido las partes más importantes de sus procesos, ¿no? Claro que sí. Mira, pues gracias a Dios, primero fue, como te dije, cuando estuve en el 2011 en la UNAM, para mí fue un punto de partida y como un acelere de, güey, te tienes que poner las pilas porque la educación que traes está deficientona. Y cuando yo estuve en Ciudad de México, me tocaba ir, por ejemplo, a casas editoriales cuando todavía existían las revistas impresas más fuertes. Ya algunas ya han desaparecido. Y, por ejemplo, me tocó colaborar con Air Magazine, con Fanzine, con la revista de Nylon. Me tocó colaborar como 2 años. En ese tiempo me dedicaba más a la ilustración, pero era como más como un hobby. Y después, pues, una cosa me llevó a la otra, pues, ya la tipografía, porque el director de Nylon, de hecho, todavía es muy buen amigo mío, Carlos Flores,
Y es un cuate muy low profile, o sea, en el sentido de que mucha gente no lo ubica, pero es uno de los mejores diseñadores editoriales del país. Él diseñó la revista de Celeste, todo el arte editorial de Celeste, que era buenísima. Celeste, no sé si la conociste, pero es una revista de culto de los 2000, junto con Complot. Eran unas revistas de culto para diseñadores gráficos. Yo te puedo asegurar que te enamorarías visualmente esas revistas. Tuvieron premios de Red Dot y premios internacionales de diseño gráfico, y Carlos Flores era el director de arte. Carlos Flores después fue el director de arte de Nylon México, y él de hecho me llegó a enseñar volúmenes del Walin, de las revistas que Herbert Walin diseñó en los 60s. Y cuando yo veía eso y lo que él hacía en Nylon en la oficina de diseño editorial, dije, a mí me encanta esto, me fascina, me encanta. Y aparte tuve un buen profesor en el cuadro de diseño editorial. Y después mi segundo parteaguas fue cuando salí de la carrera. Ya para ese tiempo ya me tocó colaborar como Indie Rocks, fue una revista a nivel federal que se hizo la portada. Es increíble porque ya varias de estas revistas ya son absolutamente digitales, ya no son impresas. Y después, obviamente, me tocó trabajar con otro director de arte, que fue el que hizo el logotipo de Indie Rocks, con Héctor, y muy, muy bueno su estudio, hace muy buen jale en la Ciudad de México. Y ya después de eso, me llevó a tratar de incursionar también en logotipos. Descubrí el trabajo de Anagrama, que no lo conocía, y descubrí de otros estudios, y eso me fue llevando una cosa, todo primeramente desde un aspecto estilístico. Y ya después saliendo de la carrera y con los años, etcétera, ya cuando me tuve mis acercamientos, como vimos, a lo de la filosofía, antropología, ciencias sociales, religión, teología, biología y muchas cuestiones que existen, pues obviamente me incursionó a más y más y más. Y por ejemplo, a mí uno de mis hobbies es estar en librerías de viejo. Por ejemplo, he conseguido ejemplares de diseño gráfico que ahorita, si los quieres conseguir en Amazon, cuestan arriba de $600, porque son ediciones descontinuadas, y las he comprado en 100 pesos, 500 pesos. El ir cada vez poniéndome retos más. O sea, nunca, yo creo que una de las cosas que uno como diseñador siempre tiene que aplastar es el ego. Siempre tienes que verte como un aprendiz, porque el día que te sientas que ya llegaste a donde llegaste, te amolaste. ¿Por qué? Porque tú mismo te estás limitando. Siempre te tienes que imponer más retos y verte, voy a sonar muy fuerte, pero como un miserable que necesita aprender más y más y más y más y más y más y más. Y eso te va a llevar a crecer más y más y más y más. Es básicamente eso. Y aunque te vengan críticas negativas, siempre tener la mente abierta, nunca ensoberbecerte y decir, ay, no, este güey. Puede que lo hagan con mala copa, pero siempre tú ver qué puedes aprender, porque hay veces que hay críticas que sí te ayudan a crecer. Fíjate que a mí me ha pasado a veces que hay cosas que yo digo, siento que esto le va a brincar al cliente, y no sé por qué le brinca al cliente. Y son cosas que a veces te permites tú como crecer. Yo, por ejemplo, a lo mejor falta todavía muchos proyectos de shooting que hacer, porque me ha tocado trabajar no solamente para restaurantes o para cuestiones de diseño, arquitectura, interiorismo, sino proyectos a lo mejor que puedes sí no son tan trendy. Por ejemplo, firmas de abogados, empresas de biotecnología, que son proyectos que quedaron muy bien gráficamente y que me gustaría, porque a mí, por ejemplo, una vez me comentó la chica que fue mi productora ahí en el curso de doméstica, que ella veía mi trabajo y sí tenía un sello, pero que ella pensaba que no era todo obra de un diseñador, pensaba que eran varios. ¿Por qué? Porque uno de los retos que uno se debe imponer como diseñador es no caer exclusivamente en un estilo. Puede tener tu sello, eso es indiscutible, porque si solamente caes en un estilo, estás segmentándote muy fuertemente, y el chiste es que tú puedas desarrollar la identidad de una empresa de biotecnología, hasta puedas crear una identidad para una campaña de Vans o de Nike. O sea, crear cosas que sean antitéticas, pero que sean muy bien ejecutadas las dos. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Catalog, en la empresa donde trabajé en la agencia, tenías que diseñar excelentemente desde un catálogo de tornillos hasta un catálogo de Palacio de Hierro. O sea, los dos productos se debían de ver visualmente impecables. Y eso se me hacía perro de la agencia. ¿Por qué? Porque te ayuda a crecer profesionalmente. Y, por ejemplo, yo llegué a ver ahí en catálogos que traían de Alemania o de Bélgica o de países nórdicos. Güey, me tocó ver un catálogo de tarjas industriales, güey. Me vas a decir eso, qué fashion tiene. O productos quirúrgicos, güey, eran catálogos bellísimos,
güey, bellísimos. Para mí, ese catálogo se llevaba a veces por las patas algunos catálogos de Saks Fifth Avenue o de Nike, de lo bellísimamente diseñados que estaban, y tenían hasta premios de diseño. Y lo que me encantaba de esos catálogos es que te metías al catálogo digital y la interfaz de diseño estaba tan bonita que hasta un ama de casa podía saber qué tarja, para qué uso, si la quiero para la cocina, para uso industrial o para una cocineta industrial de un restaurante. Y te das cuenta que ahí es cuando tú aprendes a visualizar el diseño, pero eso obviamente es prueba de ensayo y de error. Y desvelarte a altas horas de la noche, años y años de expertise y de echarle todas las ganas del mundo. Estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? La verdad es que toda la chamba detrás, luego nadie la dice por ese tema, y la verdad es que antes de tener resultados chidos hay 80 resultados medio malones, pero que tuviste que haber pasado para perfeccionarte y poder llegar a los resultados más chingones, ¿no? Por supuesto. Y una última cosa que te diría que me ha ayudado a mí a crecer es, todos tenemos una etapa a veces de malinchismo. Te repito, yo no soy partidario de lo políticamente correcto, pero tampoco soy un marrano grosero como el presidente de Estados Unidos que dice las cosas como son. Digamos que Obama hacía lo mismo, pero te lo hablaba en bonito. Trump, digamos, te lo habla marranamente y te hace lo mismo, pero es básicamente lo mismo. Pero bueno, retomando el punto, yo siento que hay un buen nacionalismo y un mal nacionalismo. A mí me encanta la cultura mexicana y le he agarrado un amor estos años impresionante. El buen nacionalismo para mí es como cultural, por ejemplo, las artesanías. Yo encuentro mucha inspiración en el arte popular mexicano. Me encantan las artesanías. Este año, desgraciadamente, por el COVID no se hizo, pero cada año es en la Feria Nacional de la Cerámica en México. Traen cerámica de Paquimé, de Chihuahua, que es de la mejor del mundo según la UNESCO. Y tengo varias piezas de ese tipo de artesanía en la oficina. Me encanta toda esa cultura mexicana, digamos, no tan pop como una Frida Kahlo o como todo eso, pero que es como un poco más underground, la artesanía mexicana, el folk art mexicano más underground. Y por ejemplo, hay artistas como Carlos Mérida, que aunque era guatemalteco, o hondureño, no recuerdo, se nacionalizó mexicano. Rufino Tamayo, me fascina la interpretación de las formas que hace. Diego Rivera, no se diga. Es impresionante el bagaje cultural que tiene México y todo el colorido, porque aparte el mexicano tenemos una magistralidad que no tienen los europeos. Los europeos o los nórdicos, si te fijas, son muy limpios, son muy minimalistas, pero el mexicano tiene el colorido, el barroquismo, pero tú puedes ver colores, por ejemplo, en un bordado tomí, en un bordado wixárika. A mí me encanta cómo los huicholes manejan el color. Para mí, un wixárika debería ser maestro de teoría del color en el quad. ¿Por qué? Porque tú ves una tabla bordada con hilos y pueden usarte un color fosforescente, azul, amarillo, y se ven hermosas las combinaciones que ellos hacen. O sea, porque tú sabes, o sea, colores pasteles, blanco, negro, o sea, bien educado el ojo es fácil hacerlo, pero una colorimetría como la que usan los huicholes y que se vea bien está cañona. Entonces, se me hace muy bonita toda la influencia cultural que tenemos en México. Toda esta cuestión de la cultura, por ejemplo, del mezcal, del agave, de los paisajes desérticos, del ocre, de la tierra, el barro, todo ese aspecto de ese nacionalismo positivo es como lo que se me hace interesante que podemos tener nosotros como diseñadores y como mexicanos, porque son cosas que te sirven a ti como un aspecto cultural que te van a inspirar a ti para que hacer creaciones bonitas, a diferencia del nacionalismo negativo. ¿Cuál es el nacionalismo negativo? El machismo, la misoginia, el viva México, la palabrota que repiten, las golpizas que se arman afuera de los estadios de fútbol. Eso es los patrones culturales, la holgazanería, la cantina. Todo eso es como el nacionalismo que debe ser desechado. Pero el nacionalismo positivo, que es el que te menciono, las culturas indígenas, la herencia prehispánica, todo eso, son cosas que nos ayudan a nosotros en nuestro quehacer creativo. Y yo, por ejemplo, conozco diseñadores o ilustradores muy buenos que tú puedes ver ciertas reminiscencias prehispánicas de su trabajo, como Rachel Levitt. Rachel Levitt es una ilustradora chilanga, es de Feña. Ella trabajó para el New York Times como ilustradora y es ilustradora en la Ciudad de México, puedes buscar su chamba.
Esta chava, tú ves muchas influencias de Diego Rivera, del arte olmeca y del arte prehispánico en sus obras. Obviamente la chica es feminista y también mete mucho toda esta cuestión del cuerpo femenino, de la mujer y todo este rollo, pero tú ves la influencia mexicana bien cañona, o del arte olmeca. Y son cosas que si en el cual cuando vimos historia del arte en México las hubiéramos aprendido, te sirven hasta para crear un estilo en ilustración, por ejemplo. Y son cosas bellísimas que creo que todo este tipo de cultural heritage, de herencia cultural, se me hace hasta deprimente que otros países la valoren más que nosotros mismos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, güey. A mí también me duele siempre que ves cómo fuera de México es donde realmente le ponen el dedo y ponen el ojo y la gente aquí es, pues, lo da por sentado, yo creo, o no le da el valor realmente, ¿no? No lo ve. Por supuesto, pero es una cuestión que nosotros aprendemos a valorar y todo eso enriquece visualmente tu trabajo, le da una característica única y empiezas a ver, otra cosa que a mí me fascina es, por ejemplo, cuando vas a la Ciudad de México y te vas a la Roma o a la Condesa, o incluso también aquí en Guadalajara, aquí en Chapultepec, ya empiezo a ver restaurantes, una cultura de diseño que cada vez se empieza a forjar y a consolidar más. Y eso me da mucho gusto. Yo, por ejemplo, que trabajo con árabes, Arabia Saudita ahorita está nombrada la capital mundial del diseño porque le están invirtiendo muchísimo dinero en diseño. Y te sorprendería saber la cantidad de diseñadores gráficos, artistas, ilustradores y agencias mexicanas que están siendo contratadas por árabes. Oye, ahí te voy a interrumpir un poquito, te voy a interrumpir un poquito con el tema árabe, porque luego se me olvida, y creo que esta es como información que la audiencia le va a gustar mucho. ¿Cómo has hecho para encontrar esos proyectos? ¿Cómo llegan a ti o cómo los buscas activamente ese tipo de proyectos en lugares tan lejanos? Porque tienes varios. Sí, claro. Mira, primeramente, gracias a Dios, las plataformas que nos han ayudado mucho, y por eso yo les digo a los diseñadores gráficos, sepan que las redes sociales te sirven para ayudarte a vender mejor tu trabajo. Gracias a Dios, la plataforma de Behance y de Instagram han sido puertas que nos han permitido llegar a ese tipo de clientes. Porque, por ejemplo, la página web, o sea, sí sirve, y sirve bien, porque la página web es como tu tarjeta de presentación digital, ¿sí me explico, no? Es así como tu tarjeta de presentación física o tu tarjeta de presentación digital. Ah, ¿tiene página web? Es que ya está chido el güey. Pero o sea, para que un país busque Graphic Design Studio, obviamente te van a salir varios antes que tú, por más que estés bien posicionado en web. Te puede salir Pentagram, te puede salir Chef Mayer and Habib, te pueden salir muchos porque obviamente tienen más trayectoria y mucho más peso que tú. Pero dices, bueno, a lo mejor, ¿qué otras redes te puede servir? Y de repente muchos clientes que nos han salido, gracias a Dios, incluso de restaurantes, ya se meten a Behance o se meten a Instagram y se van por los hashtags. Es cuando tú subes un proyecto, es bien importante el hashtag que le pones. Por ejemplo, branding restaurant, branding for medical company, y todo en inglés, porque hace poquito una persona me dice, es que no seas malinchista, no lo pongas en inglés. Le dije, es que no es por el malinchismo, porque ya vivimos en una cultura global, y por una cultura global, pues el idioma ahorita es el inglés como en los tiempos de Jesucristo era el griego o el latín. Entonces te tienes que dar cuenta que tienes que, para hablar a nivel global, tienes que hablar en inglés. Entonces, colocas los hashtags, la presentación del proyecto influye muchísimo, cómo subes tus proyectos, cómo te vendes, la forma como presentas el portafolio y el consolidarte, y eso, primero Dios te abre puertas. Obviamente también está chido porque de repente hay clientes que nos ha tocado de Canadá o de otras partes que te contactan porque el cliente tal de Arabia o de Reino Unido quedó muy satisfecho con su trabajo. Yo ahí les hago hincapié a los diseñadores que hagan su trabajo de manera excelente, sea el proyecto que sea, porque nunca sabes, porque influye la publicidad en redes y influye el boca en boca, pues. Y obviamente cuando entran a la página web se meten por el Behance, porque el Behance te linkea a tu página web y te linkea a tu Instagram. Y aquí es bien importante como la manera como manejas tus redes sociales, pues que todo esté linkeado y que todo esté unificado para que te llegue tu correo electrónico a ti. Yo, por ejemplo, en lo particular, me sirve que mi correo electrónico personal está vinculado con el correo electrónico de la página web. Y cuando a veces no checo mucho el correo de la página web, me llega un correo de la página web y me vincula al correo de la personal y así ya me doy cuenta, fulanito de tal te está contactando para tal proyecto.
Y, por ejemplo, ahorita me tocó trabajar con un proyecto con una agencia de Estados Unidos, que fueron los que desarrollaron la identidad de la campaña de Hillary Clinton Órale. en el 2016. Pues te das cuenta que tu trabajo te va a llevar a otros niveles. Obviamente con esta clienta, es una clienta muy linda, por cierto, pero es una clienta que ha sido muy exigente y en el buen sentido de la palabra, porque me tocó hacer el primer manual de identidad corporativa tipo como los de United Editions. ¿Por qué? Porque te pide una cantidad impresionante de cosas que no te piden en otras agencias o en otros estudios. Y son retos que a veces hay diseñadores que protestan o se quejan o dicen, ay, ¿por qué tanto trabajo? No, güey, velo como una manera de que te va a ayudar a crecer profesionalmente y a vender mejor tu trabajo. Qué chingón, claro que sí, güey. Me encanta ese punto de no protestar y buscar la manera de, pues, de ver lo positivo de que la carga de trabajo también sea más fuerte, ¿no? Eso está muy chingón. Oye, y por ejemplo, cuando ibas empezando, ¿cómo hacías para conseguir los proyectos? Por ejemplo, cuando empezaste a trabajar como con tu estudio, con Monotipo, ¿cómo es que empezaste a conseguir esos proyectos? Yo empecé a trabajar como ilustrador y cositas freelance desde que estaba en el quad, en la UNAM. Y las primeras veces que me publicaron en revistas, yo sabía que en ese tiempo era como una carta que ya te daba como mayor presentación, pues. Entonces, esos proyectos obviamente iban a las agencias o a las casas editoriales y yo ofrecía mi trabajo. O sea, ni siquiera te puedo decir que las primeras ilustraciones hasta fueron regaladas, porque yo básicamente, güey, llegaba hasta con el book de bocetos, güey. O sea, dime quién fregados llega así, pero a mí me valió madres. Dije, yo así voy a ir, voy a llevar el book de bocetos y que pase lo que pase. Y recuerdo que Carlos Flores me dijo, es que me impactó porque ningún compañero de la universidad hacía eso. O sea, pero me encantaba como tu temple, tus ganas de salir adelante, tus ganas de que te publicaran y tus ganas de crecer profesionalmente, y eso habla muy bien de una persona, pues. Después, obviamente, pues fui creciendo mayor de calidad, ya no llevabas un book de bocetos, güey, ya llevabas, por ejemplo, tarjeta de presentación, ya sabías que se hacían las cosas de manera más profesional. Cuando entré a trabajar a Catalog, te puedo decir, gracias a Dios, fue todo providencial porque entré a trabajar no como diseñador junior, sino como director creativo. Me pagaban como director creativo y me pagaban muy bien. O sea, fue providencial, gracias a Dios, todo. Y aparte porque ya tenía expertise, ya tenía trabajo, pues ya llevaba yo creo que ya tenía un buen nivel de diseño editorial. Y ahí era más lo que hacía, diseño editorial por los catálogos. Pero también me empecé a meter a lo de branding y me empezó a gustar muchísimo lo de branding. Cuando me salgo de la agencia ya empiezo a hacer más marca, pero también lo compaginaba con la editorial, de ahí que veas que me gusta mucho el manejo de la tipografía. Te puedo decir que el año que me salí, que empecé a trabajar por mi cuenta, fue un año brutal en todos los sentidos, personal, emocional, espiritual y laboral. Y fue un año que incluso, yo lo dije una vez, lo digo en el curso de doméstica, porque ya ves que hay clientes que son tranzas, que no te pagan, todo lo aprendes a rompidas de hocicos. Y hay gente que por el ego te va a decir, no, yo puro fifiris nice y yo nunca he pasado eso. Yo sí lo viví. Hubo un mes que solamente gané 1,500 pesos, güey. O sea, fue horrible, pero son experiencias que te ayudan a madurar. Obviamente y yo recuerdo que cuando lo dije en el curso, un muy buen amigo que es un excelente diseñador de aquí de Guadalajara, con el que trabajo en los proyectos, me dijo, no debiste de haber dicho eso, güey. Yo le dije, claro que no, me dijeron hasta en doméstica, qué bueno porque los estudiantes lo valoran, porque se dan cuenta que eres una persona de carne y hueso. O sea, no eres un rockstar ni eres un inalcanzable porque obviamente te rompiste el hocico. Yo aprendí ya después que tenías que ser bien bravo con los clientes para cobrar los anticipos, que tenías que subir tus precios porque veo lo que llegué aquí y dices, güey, no manches, la neta no iba así el pedo. Pero todo eso en prueba de ensayo y de error. Después obviamente vas subiendo más, vas cobrando más, vas ascendiendo y después tú mismo te vas imponiendo cada vez más retos. Y cuando amas tu trabajo, el dinero llega al final. Porque si primero buscas el dinero, no va a llegar. Pero si buscas primero el amor al trabajo y el amor a Dios, el amor al trabajo y el amor a lo que haces, el dinero va a llegar. Y ahorita, por ejemplo, te puedo decir, gracias a Dios, compramos equipo de cómputo, compramos carro, tenemos todo. Ya estoy en vísperas, si Dios quiere, en estos años de comprar casa, que va a fungir también como estudio. Y todo eso a base de ahorro, diligencia, gracias a Dios. Y te puedo decir que
es echarle ganas, echarle muchísimas ganas y más en estos tiempos que son tan competitivos, que estamos viviendo esta competitividad tremendísima que te das cuenta, pero últimamente si eres bueno en lo que haces, gracias a Dios, hay trabajo para todos. Si eres como del montón, si eres el talachero y si eres diseñador talachero flojo, ahí sí preocúpate porque la competencia va a ser encarnizada, porque detrás de cada talachero va a haber más talacheros que van a querer hacer lo que tú haces y que les paguen 5,000 pesos al mes, que hay agencias donde pagan eso. Y me he enterado. Y no, el chiste, si te mataste la carrera y las cejas, es para cobrar bien, no para cobrar 5,000 pesos. Y luego hay gente que dice, no, es que la meritocracia no funciona, y es que el capitalismo, y es que el sistema, sí, hay muchas cosas más sistema. Y yo mismo lo diré, que uno paga como muchísimos impuestos, pero pues el chiste es ser resiliente y ver cómo te adaptas y sales adelante. A mí me encantaba la frase del filósofo romano Séneca, Lucio Aneo Séneca, en su libro Las Meditaciones, que decía que solamente los pusilánimes y los mediocres se adaptaban a la miseria. La miseria llega y toca a tu puerta, decía Séneca, y a veces va a llegar la tormenta. Tú no puedes negar la miseria y la tormenta, pero tú decides si transformas esa miseria y esa tormenta, te hace más viril, más varonil, más fuerte y sales adelante, o dejas que eso te hunda y te hundes como un pusilánime, como un mediocre. O sea, tú mismo decides la actitud que tomas ante el sufrimiento y el dolor. Y algo que nuestra sociedad secularizada moderna es que nos ha enseñado a desechar el dolor y el sufrimiento. Todo lo queremos rápido, bonito y que se sienta padre, feel y good. Y no queremos sufrir. Y el sufrimiento tiene la posibilidad de transformar y de hacer hombres y mujeres de bien, de poder y de élite, de fortalecer a las personas. Y yo por eso soy muy estoico en ese pensar y creo que a veces hay que ver las cosas. Yo fíjate, después de esto del COVID tuve una explosión creativa brutal. Sacaba los trabajos de los clientes. Un proyecto, imagínate, con los ojos llorosos, todo malo, todo enfermo y con una semana de haberme recuperado unas inyecciones que te paralizaban la nalga. Eh, y decir increíble y tener que trabajar y que el cliente te diga, ¿sabes qué? No me gustó el trabajo, preséntame otro ya. Y sacarlo. Y sale adelante. Y sabes que el segundo trabajo le encantó al cliente. O sea, porque tú mismo te das cuenta, te impones esos retos. Y tú mismo te das cuenta y le transmites eso a tus clientes, que eres alguien en quien ellos pueden confiar para resolverles sus proyectos. Y eso es algo bien importante porque hay chavos que se desilusionan, no se agüitan, porque a veces las críticas, a veces los clientes que no pagan bien o regatean, no tiran la toalla, o sea, sigan echándole ganas y al final se cosechan las recompensas siempre, siempre. Tienes toda la razón, güey. Me encanta eso. Además, ¿sabes qué? Creo que como creativos sabemos que yo creo que nuestro mayor crítico somos nosotros mismos. Y creo que es muy importante que todos, al menos los jóvenes diseñadores o que están empezando en esto, sepan que es bueno que cada que tengas un proyecto o cada que termines un proyecto, sientas que no está al nivel que tú quieres que esté, porque eso te va a hacer que el siguiente esté un poco arriba. Y cada que hagas un nuevo proyecto, vas a tener esa pequeña espinita de tal vez puedo ir un poquito más arriba porque sabes que tienes esa capacidad, ¿no? Porque tienes el ojo para ver que a lo mejor pudo estar un pelín mejor, pero tampoco tienes que dejar que eso te detenga, ¿no? Tienes que sacar los proyectos para poder hacer el que sigue mejor, ¿no? No detenerte 2 años en un proyecto a querer hacerlo perfecto porque pues eso no va a pasar, ¿no? Exactamente, así es. Y pues básicamente, pues sería eso. Qué chingón, Dani. La neta es que está muy chido todo lo que me has dicho en esta conversación. Más este último cierre estoico está increíble, güey. Yo creo que con eso podemos cerrar nuestra plática y, güey, la verdad es que estoy siempre, como siempre que hablo contigo, con la cabeza explotada de tantas cosas, güey, de tanta información y de tanto conocimiento que neta compartes, güey. Está perrísimo todo. Oh, pues gracias, hermano. Y pues yo te exhorto a ti, pues a todos los creativos, pues, o sea, ábranse, lean cuestiones a veces a lo mejor un poco alejadas del diseño, porque también eso te va a ayudar mucho a expandir tu rubro. Por ejemplo, ubicas Estudio Yeye, el Sí, director claro. creativo OPA.
Orlando Portillo. Es un cuate súper culto, súper preparado. Con él puedes hablar temas de política, filosofía, cuestiones así. Es muy, muy, muy... Tuve oportunidad de hablar con él en Chihuahua. La verdad es una persona muy inspiradora y siempre te das cuenta que los grandes directores creativos son personas muy cultas, muy eruditas. Les gusta mucho la Es que eso lectura. es necesario para la creatividad, ¿no? O sea, realmente no puedes tener una sola área, por así decirlo, de conocimiento y ser creativo con eso, ¿no? La creatividad necesita de estímulos externos para estar sacando resultados diferentes. Fíjate, voy a cerrar nada más con esto y es como una especie de crítica. Si hay gente que se siente ofendida por este comentario, discúlpenme, no va contra ustedes, pero creo que uno de los síntomas preocupantes de la falta de creatividad y de la falta de muchos aspectos que se nombran, de lo que hemos venido platicando, por ejemplo, ahorita veo un auge del reggaetón, que incluso yo veo amigos o colegas que les fascina el reggaetón, creativos, y es respetable, pero disculpen si se ofenden, pero para mí ese género de música es una pifia de porquería, literal, porque si tú te ves en la historia de la música, o sea, incluso no soy elitista, a mí me encanta el mariachi, la música popular mexicana, el guapango, y creo que tienen todas las características para estar dentro de las bellas artes y dentro de la música. Igual te puedo decir lo mismo de la música clásica, los diferentes géneros que se dieron dentro de la música clásica, el barroco, el rococó, el neoclásico, la música del siglo XX se me hace un siglo prolífico en música, hablándolo en la música, como por ejemplo el jazz, el blues, el soul, los ritmos negros, que combinados con los ritmos blancos como el country, surge el rock and roll, el rock y todo eso. Vaya, pero hay todos esos aspectos que permeaban a la música. Por ejemplo, John Lennon era un maestro de música clásica, le encantaba Händel, Bach y Vivaldi. El vocalista de The Who, Pete Townshend y Kate Moon, el baterista, eran buenísimos en música clásica. Los Rolling Stones igualmente tenían una formación en el Royal College. O sea, eran personas que tenían todo lo que hablamos de la academia, los estudios. Y si tú, por ejemplo, escuchas las óperas rock, tienen todas las características de una composición y de todos los puntos que como nosotros te lo voy a traducir en el diseño gráfico, como punto, línea, plano, volumen. Y es como la forma, la construcción de la forma. Pero el reggaetón o estos tipos de géneros para mí representan a unas generaciones cada vez más huecas y más vacías, que no tienen un bagaje cultural, intelectual, ni de ningún tipo. Y cuando tú dices esto, la gente se ofende. ¿Por qué? Porque la gente, el ego humano es lo primero que chista. Pues a quién de nosotros nos digan que somos ignorantes, a nadie nos gusta, y a mí me lo han dicho, me puedo enojar en el momento, pero lo tengo que aceptar. Y yo creo que es bien importante conocer todo esto porque podemos ver ritmos musicales que dijera, si son propositivos, están generando un nuevo contenido, están generando una nueva tendencia, pero aparte de no nombrar lo misóginas que son las canciones de este género musical y etcétera, yo veo que es un reflejo, como dice Gumbrich en su libro de Historia del Arte, de una sociedad hueca en ese sentido, culturalmente hablando. Y no es que satanice a la gente, o sea, como decía Pascal, no está mal ser ignorante, está mal permanecer siendo un ignorante. Si yo descubro mi ignorancia, eso me va a ayudar a mí a crecer como persona. Pero no está mal el ser ignorante, está mal permanecer en esa ignorancia. Y yo creo que como mexicanos, volviendo al punto de nuestro país, tenemos un gran bagaje y en la música increíble. Por ejemplo, a mí una cantante que me gusta mucho cómo ha reinterpretado los sonidos mexicanos es Natalia Lafourcade. Y cómo, por ejemplo, todo este tipo de cuestiones, hablando en lo musical, ahora si lo traslapamos en lo gráfico, pues no se diga, pero tenemos una carencia muy fuerte de referentes culturales y creo que es un momento que con tanta auge de información retomemos todo eso para construir nuevas escuelas y nuevas tendencias, porque yo también no estoy de acuerdo con estas personas que dicen que ya todo está creado y todo está hecho. Yo creo que todavía podemos dar espacio a que se creen nuevas alternativas y nuevas variantes, y ahora con todas estas tecnologías del mapping, lo digital o tecnológico, se pueden crear incluso nuevas escuelas de diseño, así como estuvo la escuela de Nueva York, la escuela de Chicago, la Bauhaus. ¿Por qué no crear una nueva escuela exclusivamente basada en lo digital? Y trasladar los conocimientos que ya tenemos en lo analógico, en lo tangible, llevarlo al aspecto visual. Incluso crear interfaces más amigables para los usuarios,
crear, hay un escritor de diseño que sí, dice, que escribió un libro muy polémico que se llama How the Design Can Ruin Your Life, cómo el diseño puede arruinar tu vida, y dice cómo el no haber creado de manera correcta un botón en Twitter permitió toda la propagación de noticias falsas y de odio. O sea, algo tan sencillo como no haber creado bien una interfaz de diseño pudo crear todo lo que está desestabilizando nuestras sociedades actualmente. Y entonces te das cuenta cómo ahí tenemos una función muy fuerte que cumplir. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que justo en este tiempo es muy importante el diseño en general en todo, ¿no? Entonces yo creo que es un buen tiempo para ser diseñadores. Creo que también tiene la contraparte que es lo que tú mencionabas, que hay pues mucha competencia en el ámbito talachero, como lo dices. Entonces creo que tenemos esa balanza, pero creo que si tienes la mente en el lugar correcto como diseñador, puedes irte hacia otro tipo de proyectos mucho más grandes con muchos más problemas a resolver, ¿no? Por ejemplo, ya para cerrar, te digo, o sea, a mí me gusta mucho Cinema 4D. No he podido incursionar en eso porque definitivamente tiene su tiempo. Tú sabes, como toda disciplina se tiene que ejecutar, pero te quiero felicitar por el trabajo que tienen ustedes de cinema. La verdad, lo que subes está fenomenal. Tú y este Moisés Guillén Romero se me hacen unos másters en eso. Justo hablé con Moy, con Memo y con Moy hace la semana pasada. Grabamos también este para Muy el bueno. podcast. No, son buenísimos esos cabrones, güey. También. Pues ahí estamos, Ricardo. Gracias, mano. No, muchas gracias por tu participación y por ahí andamos en contacto, bro. Igualmente, mano. Cuídate, gente, 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 mano. Cuídate,